Igual 61 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos cuando H pisó el suelo familiar de Pueblo Paleta, desgastado por el viaje y polvoriento, ya era la mañana del segundo día. La luz del sol era cálida y suave, y el aire se impregnaba de la fragancia de la hierba mezclada con la tierra. A lo lejos, Ratata corría y jugaba en los riscos de los campos. Todo parecía tan tranquilo y sereno. Este era un mundo muy distinto de aquella base subterránea fría y opresiva, llena de olor a óxido y desinfectante de hacía 2 días. Ese combate a muerte con Giovanni fue como una pesadilla persistente. Los gritos agonizantes de sus compañeros, la presión imponente de Ridon y las últimas y significativas palabras de Giovanni aún resonaban en su mente. Pero ahora, bañándose en la luz del sol de su ciudad natal y sintiendo la constante fuerza vital que emanaba de las 6 Pokéballs en sus brazos, un rayo de luz finalmente atravesó la oscuridad que envolvía el corazón de H. Él ganó. Había traído a sus compañeros de vuelta con vida de aquella oscuridad. No importa lo que tenga que afrontar en el futuro, ahora mismo solo hay una cosa más importante. Che apretó los puños y giró su mirada hacia el icónico y enorme edificio del molino de viento en la colina. El laboratorio del profesor Oak. Estaba a punto de completar el paso final que todo entrenador soñaba. Registrar 8 insignias y obtener oficialmente la calificación para participar en la conferencia de la Liga Índigo. Al empujar la puerta entreabierta del laboratorio, una atmósfera vibrante se precipitó hacia él. En el espacioso patio trasero, varios Pokémon convivían en armonía. Manadas de tauros corrían libremente por la pradera, Bulbasaur tomaba el sol tranquilamente bajo los árboles, y algunos traviesos Squirtle jugaban entre ellos con la pistola de agua. Este lugar era un paraíso para todos los Pokémon. Ah, ¿no es este H? Mocoso, por fin decide volver. Una voz vieja pero cordial se escuchó no muy lejos. El profesor Oak estaba sentado bajo un gran árbol, sosteniendo un grueso cuaderno. Varios Pidgey se posaban cariñosamente sobre sus hombros, picoteando la comida Pokémon que tenía en la mano. Profesor Roble. Che se acercó rápidamente e hizo una profunda reverencia. ¿Qué revuelo ha causado, mocoso? ¿Qué susto nos diste a los viejos? El profesor Oak dejó su cuaderno y miró a H de arriba abajo, con los ojos llenos de alivio y un ligero temor. Vi las noticias. Giovanni, equipo Rockets, lo hiciste bien. Realmente bien. No hubo ningún elogio excesivo, solo una afirmación simple, pero aún así hizo que los ojos de H ardieran. Sacó solemnemente una caja de su mochila y la abrió. 8 insignias brillaban a la luz de la mañana, descansando silenciosamente sobre el forro de terciopelo, como si contaran todas las dificultades y la gloria que el joven había encontrado a lo largo del camino. Bien, bien. Una luz de emoción brilló en los ojos del profesor Oak. 8 medallas. Has usado tu propia fuerza para demostrar tu valía. Vamos a completar el registro final. En la sala de control principal del laboratorio, H colocó las 8 insignias una por una en el dispositivo de autenticación. Insignia de Boulder, autenticación exitosa. Insignia en cascada, autenticación exitosa. Insignia verde, autenticación exitosa. Entrenador H ha obtenido 8 insignias oficiales de la región de Kanto y ha obtenido oficialmente la clasificación para participar en la conferencia de la Liga Índigo de este año. Les deseamos excelentes resultados. Cuando la fría voz electrónica se desvaneció, un emblema de la Liga en llamas ardientes apareció en el Pokédex de entrenador de H. En ese momento sentí que este viaje finalmente había llegado a una conclusión perfecta. No te alegres demasiado pronto. Esto es solo el principio. El profesor Oak le dio una palmadita en el hombro y sonriendo. La conferencia de la liga es una reunión de monstruos. Aunque tus compañeros son poderosos, a tu sistema táctico parece faltarle algo de variedad. Che estuvo profundamente de acuerdo. La batalla contra Giovanni había expuesto muchos problemas en su equipo. Dependía demasiado de la lluvia, carecía de un control efectivo del campo y caía fácilmente en un estado pasivo ante ciertos oponentes especiales. Hablando de eso, resulta que tengo un niño problemático aquí, quizás solo un entrenador como tú pueda liberar su potencial. La expresión del profesor Oak de repente se volvió un tanto extraña.
Condujo a H a un área especial de observación aislada en el patio trasero del laboratorio. El entorno era precioso, con un estanque y arena, pero la atmósfera era algo pesada. Varios investigadores con batas blancas grababan algo con desaliento mientras miraban a un Pokémon inmóvil junto al agua. Era un Slowpoke. Simplemente yacía allí en silencio, su piel rosada algo opaca, sus ojos hundidos y al final de su cola había una cicatriz curada, apenas perceptible. Este Slowpoke es un poco especial. El profesor Oak sospechó y comenzó a explicar. Hace unos meses, mientras jugaba junto al mar, un Shellder le mordió la cola. Todos pensábamos que normalmente evolucionaría a un Slowbro, pero algo extraño ocurrió. Después de que el Shellder lo mordiera, se soltó rápidamente y se fue solo. En lugar de evolucionar, este Slowpoke se volvió así. A veces, está extremadamente inerte, sin reaccionar a ningún estímulo externo. Otras veces, se estremece por completo sin previo aviso, como si soportara un dolor inmenso. Incluso intentamos dejarle sostener una roca del rey, con la esperanza de guiar su evolución hacia un Slowking, pero la energía de la roca del rey desapareció en su cuerpo como una piedra en el océano, sin surtir efecto. Un investigador añadió con expresión preocupada. Utilizamos los instrumentos más avanzados para las pruebas, y la conclusión es que, la toxina de Shellder y la energía de la roca del rey parecen haber formado un conflicto maligno en su cuerpo, causando daños irreversibles en su sistema nervioso central. Desde una perspectiva científica, ya se le considera un Pokémon que no logró evolucionar y tiene un defecto neurológico. ¿Fracaso evolutivo? ¿Defecto neurológico? Un Che miró al Slowpoke. Este permaneció inmóvil, como un muñeco sin alma. Los ojos de los demás investigadores se llenaron de compasión y pesar. Para ellos, la carrera de Slowpoke como entrenador Pokémon había terminado prematuramente. Pero H no le provocó ninguna desesperación. Se agachó lentamente y, como si estuviera poseído, activó su ojo de visión de nivel Dios. En el segundo siguiente, un panel dorado deslumbrante y sin precedentes se abrió ante sus ojos. Slowpoke, variante. Potencial. Nivel campeón. Habilidad. Ritmo propio. Potencial oculto. El conflicto entre la toxina Shellder y la energía de la roca del rey en su cuerpo ha creado un núcleo psíquico dual único. Puede procesar dos órdenes extremas simultáneamente sin confundirse, lo que lo convierte en el vehículo perfecto para la táctica del tambor del vientre más sala de trucos. Ruta de evolución especial. Al soportar un poderoso Scizor dentro de una sala de trucos, puede despertar brevemente en el modo Berserk Slowking, donde sus estadísticas físicas y especiales comparten el impulso máximo de Bellydrum. Auge. Fue como si la corriente de un rayo hubiera atravesado la mente de H. Se quedó congelado en el lugar, su corazón latía tan fuerte que casi se le salió del pecho. Potencial de nivel campeón. Esto ya fue lo suficientemente impactante. Pero lo que lo hizo sentir aún más sofocado fue la descripción posterior de ese increíble potencial oculto. Núcleo psíquico dual. Capaz de procesar dos comandos extremos simultáneamente. El recipiente perfecto para Bellydrum más Trigroon. La respiración del Che se aceleró instantáneamente. Como transmigrante con amplios conocimientos de batalla, sabía exactamente lo que esto significaba. Trigroom invierte la velocidad de todos en el campo, lo que permite que los Pokémon lentos se muevan primero. Bellydrum sacrifica la mitad de sus HP para maximizar el ataque, 6 etapas. Estas son dos habilidades tácticas de alto nivel que prácticamente rompen el juego. Pero casi nunca pueden aparecer en el mismo Pokémon. Porque después de usar tambor, uno cae en un estado de confusión, lo que impide ejecutar espacio raro de forma estable, lo que requiere una alta concentración mental. Pero el Slowpoke frente a él, su habilidad de ritmo propio lo hacía naturalmente inmune a la confusión. Y ese llamado daño neurológico, bajo el análisis del ojo de visión de nivel Dios, resultó ser un núcleo psíquico dual capaz de procesar los dos comandos extremos de Bellydrum y Trigroom al mismo tiempo. Esto no fue ningún problema, niño. Esta era claramente un arma táctica definitiva y razonable en la piel de un Slowpoke. Una existencia revolucionaria suficiente para revolucionar por completo el conocimiento común sobre las batallas Pokémon. Sin mencionar el modo Berserk Slowking, que hacía que a uno se le erizara el cuero cabelludo con solo leer la descripción. Uf. H reprimió con fuerza la alegría salvaje y la conmoción en su corazón y se puso de pie lentamente.
Profesor Oak, su voz temblaba con un ligero temblor que ni siquiera él había notado. Dijo, ¿quizás podrás evitarlo? El profesor Oak miró a Che. En los ojos claros del joven ardía una llama llamada deseo, que nunca antes había visto. Él sonrió. La ciencia tiene sus límites, H. He presenciado muchos milagros no científicos creados por ti y tus compañeros. Creo que el potencial de un Pokémon no es solo una serie de datos fríos. Este niño, aunque lo han juzgado un fracaso, aún tiene luz en sus ojos. No quiero que pase su vida en una sala de observación como esta. Así que quiero confiártelo. No te pido que lo hagas fuerte. Solo espero que puedas darle una oportunidad de vivir y luchar realmente como un Pokémon. El profesor Oak le entregó una Pokéball nueva a H. H tomó la Pokébola, sintiéndola pesada como un rayo. Miró a la un apático Slowpoke, luego a los ojos expectantes del profesor Oak y se acercó solemnemente. Entiendo. Te lo prometo, profesor Oak. En el escenario de la Liga Índigo, le daremos al mundo entero una gran sorpresa. Después de adoptar a este Slowpoke, a quien el profesor Oak había definido como un niño problemático, la vida de H entró oficialmente en modo infierno. El sol de la tarde de Pueblo Paleta brillaba cálidamente en el patio trasero del Instituto de Investigación. Che eligió específicamente un tranquilo trozo de césped cerca del estanque para Slowpoke, con la esperanza de permitirle abrir lentamente su corazón en un entorno cómodo. Vamos, Slowpoke, empecemos con lo más sencillo. H se agachó, con una sonrisa que consideraba la más amable y amigable en el rostro. Intenta usar el látigo de cola, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, incluso usamos sus dedos para imitar el movimiento de mover una cola. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue de los ojos hundidos de Slowpoke, que parecía no tener foco. Yacía quieto sobre la hierba, inmóvil, como una estatua de piedra rosa. No importaba Tail Whip, ni siquiera se molestó en parpadear. Está bien, no tenemos prisa. H respiró hondo y se consoló. Quizás todavía no me resulta familiar. Probemos otra cosa. De su mochila, sacó un cubo de energía especial que desprendía un dulce aroma. Lo había formulado específicamente para el tipo agua. Pokémon, e incluso su Comokindra no se cansaban de él. ¿Tienes hambre? ¿Quieres probar esto? Está delicioso. Le acercó con cuidado el cubo de energía a la boca de Slowpoke. Slowpoke todavía no tuvo reacción. El tiempo pasaba, segundo a segundo. La sonrisa del Che se fue aguantando poco a poco. Incluso escuchó a algunos Charmander asomándose desde no muy lejos, dejando escapar sonidos de risa ahogada como PFFT. Esto realmente es un comienzo de nivel infernal, un Che se lamentó en su corazón. No era que le faltara paciencia, sino que la situación la había sobrepasado. Era simplemente impenetrable a cualquier intento. No lo puedo creer. La vena obstinada del Che se encendió. Como el enfoque suave no funciona, probamos algo directo. Decidió saltarse todos los preliminares y probar directamente el comando de movimiento más básico. Slowpoke. Escucha mi orden. Usa, pistola de agua. Utilizó el tono específico, imbuido de poder mental, que utiliza un entrenador al dar órdenes. En el momento en que se dio la orden, ocurrió un cambio arrepentido. De repente, Slowpoke, que antes parecía una estatua, se estremeció. Su cuerpo tembló violentamente, como si lo hubiera alcanzado una corriente eléctrica invisible. En esos ojos hundidos, por primera vez, apareció una expresión de dolor claramente visible. ¡Wow! Un grito reprimido de dolor, como si saliera de lo más profundo de su garganta, hizo que el corazón de H se apretara de repente. Lento. ¿Qué pasa? Corrió hacia adelante, queriendo consolarlo. Pero su acercamiento pareció intensificar el dolor de Slowpoke. Sus extremidades comenzaron a agitarse sin control y su cabeza golpeando el suelo repetidamente con sordos pum pum. Esta repentina escena sobresaltó a los Pokémon que observaban desde la distancia. Algunos tímidos Pidgey batieron sus alas y volaron. Che estaba completamente en pánico. Se quedó allí perdido, queriendo ayudar pero temiendo que cualquier acción que tomara empeoraría las cosas. Esta sacudida violenta fuerza casi un minuto antes de disminuir lentamente. Slowpoke regresó a su estado de quietud mortal, aunque su respiración se había vuelto débil y su piel rosada parecía aún más opaca.
H lo miró fijamente, con una profunda sensación de impotencia rompiendo de su corazón. Las palabras del profesor Oak y los investigadores resuenan en sus oídos. ¿Se han producido daños irreversibles en el sistema nervioso central? Desde una perspectiva científica, ya se considera una evolución fallida. ¿Podría ser que tuvieran razón? ¿Este Pokémon con potencial de campeón era en realidad un fracaso indespertable? No. Eso no está bien. H le sacudió la cabeza violentamente. La información proporcionada por el ojo de visión de nivel Dios nunca había estado equivocada. Si dijera que era el recipiente perfecto para Bellydrum más Trigroon, definitivamente podría serlo. El problema no está en eso. Está conmigo. No encontró la contraseña de inicio correcta. Estaba usando métodos convencionales para tratar a un genio completamente inusual. Durante los siguientes días, H pasó casi todo su tiempo con Slowpoke. Ya no intenté dar ninguna orden. Él simplemente permaneció a su lado en silencio. Cuando estaba en sus espacios abiertos, observaba con él las nubes en el cielo. Cuando estaba sumergido en el agua, se sentaba junto al estanque y le contaba historias de sus aventuras a lo largo del camino. Presentó a sus Kingdra, Kingler, Kabutops, a cada uno de sus socios. Curiosamente, cuando H no tenía ningún objetivo de entrenamiento, los dolorosos síntomas de espasmos de Slowpoke nunca volvieron a aparecer. Aunque permanecía apático, ocasionalmente, cuando H llegaba a una parte emocionante de una historia, sus orejas se movían imperceptiblemente. Fue un pequeño paso adelante, pero le dio a H una inmensa esperanza. Sintió que, poco a poco, iba entrando en el mundo interior cerrado de este niño problema. Esa tarde, el sol poniente tiñó todo el patio trasero del Instituto de Investigación de un cálido rojo anaranjado. Un Che y un Slowpoke yacían uno al lado del otro junto al estanque, mirando sus reflejos borrosos en la superficie del agua. Lento, ¿sabes? Siempre he creído que la supuesta debilidad y la fuerza no son absolutas. Un Che hablaba suavemente, como si hablara consigo mismo. Mi Kingdra fue una vez solo un Orsea a punto de ahogarse. Mi Gyarados también fue un rey pez salado del que todos se reían. Todos pensaban que no servían para nada, pero yo sabía que en sus cuerpos yacía un poder extraordinario que ni siquiera sabían que tenían. Eres el mismo. Giró la cabeza y miró fijamente a los ojos de Slowpoke. Esos investigadores dicen que tienes daño nervioso y que eres una evolución fallida. Pero, para mí, eso no es daño. Es un talento único. Un talento suficiente para cambiar la percepción general. El Che respiró profundamente y decidió hacer un último intento. Esta vez no usaría la boca sino el corazón. Cerró los ojos y en su mente comenzó a concebir frenéticamente una táctica. Una táctica loca con Slowpoke como núcleo absoluto. Tambor de vientre. Sala de trucos. Dejó de pensar en dar órdenes y en su lugar visualizó repetidas y claramente los conceptos de estos dos movimientos en su mente. Luego, activó el ojo de visión de nivel Dios una vez más. Esta vez, lo que quería ver no era ese panel de datos dorado. En cambio, quería percibir exactamente cómo ocurrió el llamado conflicto dentro de Slowpoke cuando estos dos conceptos surgieron en su mente. Zumbido. En el campo de visión de H, el cuerpo de Slowpoke se convirtió en un instrumento de precisión compuesto por innumerables vías de energía. Y su cerebro presentaba una extraña estructura dividida. La región izquierda del cerebro estaba ocupada por una energía fría, de color púrpura oscuro. Esa era sin duda la toxina de Scheller. La región derecha del cerebro brillaba con una suave energía dorada. Ese era el poder de la roca del rey. Las dos energías eran distintas y no interferían entre sí, como dos procesadores independientes. Cuando el concepto de tambor del vientre lleno de fisicalidad, instinto y sacrificio apareció vívidamente en la mente de H. El núcleo de toxina de la izquierda se iluminó. Una orden se emite desde él, fluyendo a cada parte del cuerpo, preparándose para ejecutar la acción de golpear el vientre para maximizar el ataque físico. Y cuando la mente de H cambió al concepto de Trigron lleno de espiritualidad, lógica y reglas, el núcleo rey a la derecha se ilumina. Se emitió otra orden, movilizando el poder mental para prepararse para deformar las leyes del espacio circundante. Aquí estaba el problema.
Cuando H intentaba emitir un comando completo y unificado como lo hacía con otros Pokémon, como Slowpoke, usa pistola agua, ambos núcleos se activaban simultáneamente. Ambos querían ser la fuerza dominante del comando, y las dos señales distintas chocaron violentamente dentro del sistema nervioso central de Slowpoke. ZZZZT. A Unche le pareció oír el sonido penetrante de un cortocircuito eléctrico. Y eso fue todo. Esta era la raíz de su dolor. Esto no fue un daño a los nervios. Esto fue un conflicto de procesador de doble núcleo. No se trataba de un ordenador de un solo núcleo roto, sino de un ordenador de doble núcleo con dos QI independientes y una estructura excesivamente avanzada. Doble núcleo. El corazón del Che casi dejó de latir en ese momento. Él entendió. Él lo entendió completamente. No podía usar comandos. Para manejar este procesador de doble núcleo, tuvo que utilizar operaciones multiproceso. Tenía que usar su propio poder mental como un puente que conectara los dos núcleos y emitir comandos independientes a cada uno de ellos. Inhala, exhala. H le obligó a calmarse. Una sensación de excitación sin precedentes hizo que su cuerpo temblara ligeramente. Cerró los ojos de nuevo y esta vez concentró toda su voluntad en un solo punto. Bloqueó todas las distracciones y en su mente solo quedó un concepto puro hasta el extremo. Espacio, deformación. En lugar de ordenar, era como enviar un correo electrónico, enviando este paquete de datos conceptuales de manera precisa y suave al King Core que brillaba con luz dorada en el cerebro de Slowpoke. Butch, el cuerpo de Slowpoke tembló ligeramente. Pero esta vez no hubo ningún temblor doloroso ni ningún grito de agonía. En el aire alrededor de H y Slowpoke, una débil, casi invisible onda rosa brillante y desapareció. Funcionó. Aunque era solo el prototipo más insignificante y no duraba ni una décima de segundo. Pero funcionó. De repente, Slowpoke giró la cabeza y en esos ojos eternamente apáticos, por primera vez, se reflejó claramente el rostro de H, lleno de éxtasis y agotamiento. En lo profundo de esa mirada, parpadeó un destello de luz llamado respuesta. Ja, 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 ja. Unche no pudo contenerse más, se desplomó en el suelo, señaló al cielo y se rió a carcajadas hasta que se le saltaron las lágrimas. Lo había encontrado. Por fin había encontrado la clave única para poner en marcha esta arma táctica definitiva. Lo logramos, Slowpoke. H le costaba respirar. La intensa concentración mental lo había dejado exhausto, pero sus ojos brillaban terriblemente. ¿Estás listo? A partir de hoy, traigamos juntos un poco de sorpresa a este mundo. Después de desbloquear con éxito el manual de usuario de Slowpoke, H se quedó en Pueblo Paleta durante 2 días más. Durante esos 2 días, no realizó ningún entrenamiento de alta intensidad. En cambio, descubrieron continuamente una conexión más profunda con Slowpoke mediante la sincronización psíquica. Era como un programador paciente, escribiendo cuidadosamente los controladores más fundamentales para esta supercomputadora con un procesador de doble núcleo. Aunque Slowpoke todavía tenía su expresión vacía habitual, H podía sentir claramente que se había establecido un canal psíquico invisible y único entre ellos. La conferencia de la Liga no espera a nadie. Es hora de que nos pongamos en marcha. Después de despedirse del profesor Oak, H reanudó su viaje hacia la meseta Índigo. La meseta Índigo se encuentra en la región central de Kanto. Todos los entrenadores cualificados deben converger aquí desde todas las direcciones. Para facilitar su viaje, la Liga ha establecido estaciones de tránsito exclusivas hacia la meseta en varias ciudades principales. H eligió la más cercana a Pueblo Paleta, que también era la ciudad más próspera de toda la región de Kanto. Ciudad Azafrán. Cuando llegó a la estación de tránsito de la Liga en Ciudad Azafrán, quedó inmediatamente atónito por la vista que tenía frente a él. Se parecía menos a una estación y más a una enorme plaza al aire libre. La plaza estaba llena de gente, bulliciosa y apretujada, el aire impregnado de una mezcla de emoción, tensión y olor a pólvora. Entrenadores de diferentes pueblos se reunieron aquí. Algunos aprovechaban los últimos momentos para practicar batallas, mientras chispas y chorros de agua chocaban en arenas improvisadas. Otros se agolpaban alrededor de puestos callejeros, comprando comida y pociones Pokémon. Muchos más se mantenían en pequeños grupos, presumiendo a viva voz de los Pokémon de los que estaban tan orgullosos. Déjame decirte que mi Arcanine ya domina la velocidad extrema.
Seguro que llego al top 16 de esta liga. Ja, ¿de qué sirve ser rápido? Mira mi golem, qué hueso tan duro. Podrías quedarte ahí parado y dejar que te golpee, y no se movería. Dejen de discutir, el campeón definitivamente será nuestro Gary. Fue una reunión de genios y élites, un punto de convergencia de sueños y ambiciones. Unche se bajó el ala del sombrero, prefiriendo no sumarse a la conmoción, y silenciosamente se alineó al final de la fila para registrarse. En ese momento, un alboroto proveniente de un pequeño rincón no muy lejano llamó su atención. Por favor, que alguien se lo lleve. No quiero ni un céntimo, lo daré gratis. Llévenselo. La voz de un niño, al borde de las lágrimas y entrecortada por los sollozos, contrastaba marcadamente con la atmósfera ferviente que lo rodeaba. Curioso, H se abrió paso entre la multitud. Vio a un chico vestido con ropa de entrenador, arrodillado en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro. Frente a él yacía una pokebola, como si fuera un papá caliente que ni siquiera se atrevía a tocar. Al lado de la pokeball, un pequeño Pokémon azul estaba acurrucado en una bola temblorosa. Era un Marill. Ese Marill parecía saludable, con un cuerpo regordete y una piel azul brillante. Pero su estado mental era terrible. Sus grandes orejas estaban caídas, sus ojos llenos de miedo e inferioridad, y su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Joven, ¿qué pasa? ¿Qué Marill tan linda? ¿Por qué las regalas? Preguntó una mujer bondadosa. ¡Qué lindo! Tía, no tienes ni idea. Al oír esto, el niño lloró aún más fuerte, con los mocos corriéndole por la cara. Desde que me contagié hace medio mes, no he tenido un solo día bueno. Tropezar en terreno llano es algo cotidiano. Me ahogo con el agua, me ahogo con la comida. Mis Pokémon también. Durante las batallas, movimientos que deberían impactar, de alguna manera fallan por completo. El flamenco de mi oponente, incluso con los ojos cerrados, me da en la cara. Se agitó más mientras hablaba, señalando a Marill, su voz llena de dolor e indignación. Es un maleficio. Un maldito conejo de la desgracia. Quien lo toque trae mala suerte. Ayer, solo quería que mi Charmander usara ascua para calentar mi lonchera, pero una ráfaga de viento repentina me arrojó las llamas directamente al pelo. Mira. Se quitó el sombrero de un tirón, revelando un peinado cómicamente quemado y desigual, similar a una corona calva. PFFT. Un rugido de risas estalló entre la multitud circundante. Jajaja, eso es muy desafortunado. Esto no es un Pokémon, es prácticamente un espía enviado por el enemigo. Hermano, escúchame, deshazte de él rápido o ni siquiera llegarás a la puerta de la conferencia de la liga. Las burlas, las discusiones y las miradas de lástima atravesaron al niño y los Marill se enroscaron en el suelo como agujas. El cuerpo de Marill tembló aún más violentamente. Hundió la cabeza entre los brazos, como si eso pudiera bloquear toda la malicia del mundo exterior. También creía que era culpa suya. H observó esta escena en silencio, frunciendo gradualmente el ceño. Su intuición le decía que las cosas no eran tan simples. La llamada desgracia en el mundo Pokémon a menudo se manifiesta como otra forma de habilidad especial. Pensó en su propio Ludicolo, cuya apariencia aparentemente simple ocultaba la habilidad de interrumpir absorción de agua. Pensó en ese Slowpoke, considerado por todos como alguien con daño nervioso, cuyo supuesto defecto era en realidad el singular núcleo psíquico dual. Podría ser también este Marill que tenía delante. Una idea audaz brotó en su corazón. En silencio, activó su ojo de conocimiento de nivel divino. Zumbido. Cuando su mirada se centró en esa pequeña bola azul temblorosa, un panel dorado más complejo e increíble que cualquier otro anterior se desplegó violentamente ante sus ojos. Marill, portadora de desgracias. Potencial. Nivel Elite 4. Habilidad. Gran poder. El poder de ataque físico se duplica. Potencial oculto. La llamada maldición es energía feérica emitida inconscientemente que distorsiona la causalidad en un área pequeña. Con guía, puede formar un campo de la desafortuna durante la batalla, reduciendo significativamente la precisión de los movimientos del oponente y la tasa de activación de efectos secundarios. Habilidad especial. Puede concentrar la energía del campo de la desgracia para liberar un solo veredicto del destino, designando a la fuerza el siguiente ataque como garantizado para golpear o garantizado para evadir. Las pupilas del Che se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos en un instante.
Su mente se quedó en blanco, como si hubiera sido alcanzado de frente por un rayo. Eli, nivel Elite 4 potencial. Habilidad enorme poder. El poder de ataque físico se duplicó. ¿No es este el legendario matadragones azul regordete? Solo esto lo convirtió en un atacante físico de primer nivel. Pero esto ni siquiera era el punto principal. Campo de la desgracia. Distorsionar la causalidad en un área pequeña. Reducir la precisión y la activación de efectos secundarios. El veredicto del destino. Golpe garantizado o evasión garantizada forzada. Unche respiró profundamente y sintió un escalofrío que le subía desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Esto es pura metafísica, no. Esto ya no era táctica. Era un ataque dimensional contra el enemigo a nivel de reglas. El llamado tropezar en terreno llano, explosión de fuego golpeando la cara, no fue mala suerte del entrenador, sino que el campo de desgracia emitido inconscientemente por Marill ya estaba empezando a afectar la realidad. Este no era un conejo de la desgracia. Esta era claramente una diosa del destino caminando entre los mortales. Oh. H se pellizcó el muslo con fuerza. El dolor agudo confirmó que no estaba soñando. Su corazón empezó a latir con fuerza sin control. Una ganga. Este fue el robo más grande, más escandaloso y más irrazonable que había experimentado desde que transmigró. Reprimió por la fuerza sus emociones y salió de la multitud. ¿De verdad ya no lo quieres? La voz de H sonaba algo ronca debido a su deliberada moderación. El niño alzó su rostro surcado de lágrimas. Al ver a H, le pareció ver a un salvador, agachándose para agarrarle la pernera del pantalón. Hermano mayor. ¿Lo quieres? Por favor, llévatelo. Conmigo, solo se volverá más inseguro, y seré condenado a muerte por ello. Yo no creo en las maldiciones. H se esforzó por mantener la calma, incluso con un atisbo de compasión. Creo que solo necesita un entrenador que lo entienda. Ya que no lo quieres, ¿por qué no me dejas intentarlo? En serio. El chico estaba encantado. Rápidamente agarró la pokebola del suelo y se la puso a H en la mano como si se deshiciera de una plaga. Tómalo. Hermano mayor, eres mi salvador. Sin cargo, llévatelo rápido. La multitud circundante también lanzó miradas simpáticas hacia H. Suspiro, otro joven engañado por las apariencias. Solo espera y verás. Volverá a llorar en menos de 3 días. H ignoró la charla. Apretando con fuerza la pokebola, se dio la vuelta y se alejó de la multitud. Caminó hasta un rincón desierto, respiró profundamente y presionó el botón. Un destello de luz blanca y amarilla apareció ante él. Quizás debido al cambio de entorno, no se acurrucó de inmediato, sino que mantuvo la cabeza baja y su pequeño cuerpo tembló ligeramente, sin atreverse a mirar a H a los ojos. En su pequeño mundo, se había acostumbrado a que lo desagradaran y a que lo abandonaran. H no habló. Se agachó lentamente, extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza redonda de Marill. El cuerpo de Marill se puso rígido de repente. Los regaños y empujones esperados no llegaron. En cambio, hubo un toque cálido y suave. Levantó los párpados con cautela y vio el rostro del niño, que lucía una suave sonrisa. Hola, mi nombre es H. A partir de hoy soy tu entrenador. La voz del Che era suave y gentil. No eres un conejo de la desgracia. Eres simplemente, demasiado especial. No te preocupes. Tu especialidad se convertirá en el poder más asombroso aquí conmigo. A partir de ahora, nadie se reirá más de ti. Te convertiré en un conejo del destino que incluso los dragones venerarán. Después de una breve parada y registro en la estación de transferencia de la Liga Índigo en Ciudad Azafrán, H no perdió el tiempo e inmediatamente partió hacia su próximo destino, Ciudad Bermellón. Su escuadrón acuático estaba pasando por una renovación sin precedentes. Los recién incorporados Slowpoke y Marill, uno que requería una precisa programación mental y el otro, un paciente asesoramiento psicológico, estaban lejos de estar listos para la batalla. A medida que se acercaba la fecha de apertura de la conferencia de la Liga Índigo, tuvo que aprovechar cada momento para garantizar que este nuevo equipo completara su sinergia inicial antes de embarcarse en el camino de la victoria final. Vermilion City, una ciudad costera famosa por su puerto de comercio internacional y su tipo eléctrico el gimnasio, era su siguiente parada prevista.
Cuando H salió de la estación, una mezcla única de brisa marina salada y una débil corriente eléctrica llegó hasta él. Como era de esperar del teniente Surge, el territorio del Lightning American. La atmósfera de toda la ciudad parecía estar llena de vitalidad. Las tiendas que bordeaban las calles exhibían todo tipo de productos relacionados con el tipo eléctrico. Pokémon en sus escaparates, desde muñecos de Pikachu hasta Powerbank con forma de Electabuzz, todo lo imaginable. Aún más impactantes eran los entrenadores omnipresentes en las calles. La mayoría de ellos estaban acompañados por los icónicos modelos eléctricos. Pokémon como Pikachu, Voltorb y Magnemite, y sus conversaciones inevitablemente giraban en torno a voltaje, corriente y rayo. H siguió el camino principal, en dirección al puerto junto al mar. El puerto Bermellón es el más grande de la región de Kanto, donde atracan innumerables buques de carga de gran tamaño. El rugido de las grúas y el canto de las aves marinas se entrelazaban, creando una sinfonía industrial única. Los muelles aquí también eran los campos de entrenamiento más populares para los de tipo eléctrico. Entrenador S. La vasta extensión del mar servía como un excelente campo de tiro natural. Los entrenadores, junto al muelle, ordenaban a sus Pokémon que desataran rayos eléctricos dorados hacia el mar lejano, levantando salpicaduras blancas. Pikachu, usa choque trueno. Cuidado con el poder, haz que rebote como una piedra. Voltorb, roda y luego usa descarga. Cubre un área más amplia con la corriente. Entre las órdenes ascendentes y descendentes, arcos eléctricos dorados danzaban libremente en el aire. El poderoso campo eléctrico hizo que la vida marina cercana se retirara. Ni siquiera el Magikarp más testarudo se atrevió a asomar la cabeza en esta zona marina. Unche encontró un rincón, a punto de liberar a sus Pokémon para que tomaran un poco de aire fresco, cuando un alboroto incluso más fuerte que el crujido eléctrico vino del muelle 3, no muy lejos. Mira. Ese tipo está aquí otra vez. Rayos, qué bicho raro. ¿De verdad existe un pez que busque la electricidad? Jajaja, ¿no es esto masoquista? ¿No puedo pasar un día sin quedarme impactado? Solo soy un masoquista con daño cerebral, ignóralo. La dura burla hizo que H frunciera el ceño. Miró en la dirección que todos señalaban, solo para ver a un entrenador con gorra de béisbol que ordenaba a su Raichu que desatara poderosos rayos en el mar. La corriente dorada, como serpientes eléctricas danzantes, iluminaba intensamente aquella zona del mar. Y en el centro de esa violenta red eléctrica se desarrollaba un espectáculo increíble. Un pequeño Chinchou, del tamaño de la palma de la mano, en lugar de huir en pánico como otras criaturas marinas, nadó contra su instinto de supervivencia, dirigiéndose activamente hacia esa red eléctrica mortal. Su cuerpo se convulsionó violentamente en la corriente, y las dos lindas luces de antena en su cabeza parpadearon, soportando claramente un dolor inmenso. Pero cada vez que la corriente se debilitaba un poco, volvía a ajustar torpe y obstinadamente su dirección, enfrentándose a la siguiente ola de descarga eléctrica. Parecía una polilla volando hacia la llama, llena de tragedia y determinación. Oye, Ajón, basta, le aconsejó otro entrenador. Si sigues electrocutándolo, ese pez tonto se va a quemar. El entrenador Ajón agitó la mano con impaciencia. ¡Qué fastidio! Estoy entrenando la precisión de ataque de mi Raichu, y este tipo se acerca constantemente, lo que me impide concentrarme. ¿Quién sabe qué le pasa? Creo que se le quemó el cerebro, por eso le gusta tanto buscar emociones fuertes. Espetó a Hong, y volvió a ordenar. Raichu, ignóralo, usa trueno en esa olla a 500 metros. Raichu. Las bolsas eléctricas en las mejillas de Raichu brillaron intensamente y una aterradora columna de relámpagos, varias veces más gruesa que antes, descendió del cielo y se estrelló contra el mar. Ese desafortunado Chinchou estaba justo dentro del alcance del pilar del rayo. Auge. Un gran chapoteo estalló en la superficie del mar, y la poderosa corriente incluso hizo que H, que estaba parado en el muelle, sintiera un hormigueo en el cuero cabelludo. Esta vez, el Chinchou ya no podía nadar. Flotaba indefenso en el agua, boca arriba, con las luces frontales completamente apagadas, y solo su cuerpo seguía retorciéndose inconscientemente. ¿Ves? Te pasaste. ¿Se lo merece? ¿A quién se le puede echar la culpa? Los espectadores discutieron con indiferencia y luego se dispersaron gradualmente. Para ellos, era solo un Pokémon salvaje con problemas mentales que buscaba su propia muerte.
Solo H permaneció clavado en el lugar, con la mirada fija en la pequeña criatura que flotaba en el agua. En su corazón no había piedad, ni compasión, solo una excitación incontrolable, casi insana. Porque justo ahora, había activado su ojo de visión de nivel Dios. Aquel deslumbrante panel dorado, visible solo para él, le decía claramente qué increíble existencia era la de ese supuesto masoquista. Chinchou, especie mutada. Potencial. Cerca del nivel Elite Four. Habilidad. Absorber voltios. Potencial oculto. Sus órganos luminosos han sufrido una mutación desconocida. No solo absorbe voltaje, sino que también puede convertir la energía eléctrica absorbida en energía vital pura para su recuperación, con un efecto equivalente a la habilidad de absorber agua. Puede absorber y almacenar activamente movimientos de tipo eléctrico y aplicar esa energía a su siguiente ataque de tipo agua. Puede aprender el movimiento especial. Cañón zap. Trago. H le costó tragar saliva, sintiendo como si una gran mano invisible le apretara el corazón. Se volcó. Una vez más el sentido común quedó completamente trastocado. Tipo agua, cuádruplemente débil al tipo eléctrico. Esta era una regla férrea, conocida incluso por niños de 3 años, grabada en el ADN del mundo Pokémon. Pero este Chinchou, no solo no le tenía miedo a la electricidad, sino que incluso podía comer electricidad como si fuera un paquete de salud. Esto no era absorbencia de voltios. Absorbencia de voltios solo otorga inmunidad al daño de tipo eléctrico y restaura HP, pero la descripción potencial de este Chinchou era, su efecto es equivalente a absorbencia de agua. Esto significaba que podía dar la bienvenida activamente a movimientos de tipo eléctrico y convertir esa energía destructiva en fuerza vital para curarse a sí mismo. Esto fue tan escandaloso como un tipo planta. Pokémon gritando golpéame con el lanzallamas. A un Pokémon de tipo fuego. Pokémon. Sin mencionar que también podría unir la energía eléctrica absorbida a ataques de tipo agua, la mente de Unche ya conjuró una escena. En la batalla, el Jolteon del oponente usa con confianza un Thunderbolt, pero su Lanturn no solo no recibe daño sino que también recupera completamente su HP, luego toma represalias con una Electromagnetic Hydropump que también causa parálisis, noqueando instantáneamente al oponente. La escena, solo pensarla le producía escalofríos en la espalda. Debo tenerlo. Este pensamiento, como un reguero de pólvora, consumió instantáneamente toda la mente de H. Miró al entrenador que seguía quejándose. Ajón, y rápidamente un plan se formó en su mente. Se hizo pasar por un transeúnte curioso y se acercó. Hola, hermano mayor. Tu Raichu es realmente asombroso. Ese movimiento trueno de hace un momento fue increíblemente poderoso. Dijo H con admiración. La adulación siempre es el primer paso para construir una buena relación. Claro. Ajón se lo tragó. Con orgullo, le dio una palmadita en la cabeza a Raichu. Mi Raichu está entrenando para alcanzar el nivel de campeón. ¡Qué fuerte! H continuó halagándolo, luego cambió de tema, señalando al Chinchou que aún flotaba en el mar y preguntando con indiferencia. Pero, ¿qué le pasa a ese chiquitín? Parece que le gusta mucho tu Raichu. Al mencionar esto, la cara de Ajón se ensombreció de inmediato. Ni hablar. Es un lunático. Sospecho que tiene tendencias masoquistas, siempre corriendo para que le dé descargas eléctricas. Es tan molesto que afecta seriamente mi entrenamiento. Así que así es, H mostró una expresión de repentinamente iluminado, luego se rascó la cabeza y dijo con cierta timidez. Hermano mayor, para ser honesto, soy investigador especializado en comportamiento anormal de Pokémon. Estoy muy interesado en bueno, Chinchou con preferencias especiales. ¿Qué te parece esto? Unche sacó una poción de 200 monedas de legua de su mochila y se la entregó. Te la cambio por un poco de paz y tranquilidad. Encontraré la manera de llevármela, garantizando que no vuelva a interferir con tu entrenamiento, ¿qué te parece? Ajón se quedó atónito y luego miró a Che con una expresión como si estuviera mirando a un idiota. ¿Cambiar una poción tangible por un pez salvaje con daño cerebral que casi muere electrocutado? Este trato, fue una ganancia enorme. Trato hecho. Agarró la poción, como si temiera que H cambiara de opinión. Pues sáquenla de aquí rápido. Cuanto más lejos, mejor. Está bien, está bien. Unche reprimió la risa, se dio la vuelta, sacó un cubo de energía de su mochila y lo arrojó cerca de Chinchou. Quizás oliendo el aroma de la comida, el moribundo Chinchou se movió milagrosamente.
Se esforzó por mover la aleta caudal, nadando con dificultad hacia el cubo de energía. Unche no se apresuró a atraparlo. En cambio, bajó por la escalera del muelle hasta el nivel más bajo, se agachó junto al agua y lo esperó en silencio. El Chinchou se acercó. No se comió el cubo de energía de inmediato, sino que observó a Che con recelo, con sus ojos apagados y sin vida. Su cuerpo todavía dolía por el exceso de electricidad. A Che no le habló, solo extendió la mano, señaló su corazón y luego señaló a Chinchou. Luego, transmitió lentamente un leve rastro de su propia energía mental. Esta energía no contenía órdenes, solo la más pura buena voluntad y un poco de información. No te gusta el dolor. Solo tienes hambre. Cuando tienes hambre, debes comer, no sufrir daño. Ven conmigo. De ahora en adelante, te dejaré comer electricidad, como si fuera una comida. El cuerpo de Chinchou tembló violentamente. En sus grandes ojos, por primera vez, apareció un atisbo de sorpresa. Podía sentir que este humano era diferente de los demás. Otros simplemente pensaron que era una locura y una estupidez. Pero esta persona, entendió su deseo más profundo. Ya no dudó, tragó el cubo de energía de un solo trago, luego, usando su última onza de fuerza, nadó hacia el frente de H, y tocó suavemente la Pokéball vacía en la mano de H con su antena de cabeza extinguida. Un destello de luz roja y la Pokéball ni siquiera se movió, asentándose en silencio. H se levantó, sopesó la Pokéball, que contenía un milagro que desafía a los tipos, en su mano, y la curva de sus labios ya no pudo reprimirse. La última pieza del rompecabezas del escuadrón acuático estaba completa. Miró hacia la meseta índigo, sus ojos llenos de una confianza y anticipación sin precedentes. Concursantes de la liga, ¿estáis preparados para experimentar una electroterapia que destrozará vuestra visión del mundo? Mientras el ferry gaviota que transportaba a H partía lentamente del puerto de Vermilion, el sol ya se estaba poniendo. El resplandor anaranjado llenó la superficie del mar, brillando como una alfombra dorada que conducía a un camino desconocido. La brisa marina traía un toque de frescor, acariciando el rostro ligeramente cansado, pero excepcionalmente emocionado, del joven. H se apoyó en la barandilla del barco, sin detenerse a admirar esa magnífica vista del mar. Toda su atención estaba concentrada en las 3 nuevas Pokéballs que llevaba en la cintura. Dentro de uno de ellos se encontró el futuro maestro espacial con un procesador de doble núcleo, el Slowpoke. Dentro de otro estaba la chica metafísica que podía torcer la causa y el efecto y dominar el destino, Marill. Dentro del último estaba el superbanco de energía que consideraba a Thundershock como un manjar supremo, Chinchou. En tan solo unos días, el estilo de su equipo había experimentado un cambio radical. Si los anteriores Kingdra, Kingler y Kabutops eran el ejército de ases ortodoxo y afilado, entonces estos 3 nuevos miembros eran simplemente un extraño escuadrón suicida que no seguía las reglas. ¿Este equipo, si los eliminan, no nos confundirán con comediantes? Preguntó H, quejándose en su interior, pero las comisuras de su boca se curvaron sin control. Solo él sabía exactamente qué tipo de poder aterrador, que desafiaba el sentido común, se escondía dentro de estos 3 niños problemáticos a los ojos de los demás. Por supuesto, el precio a pagar para aprovechar este poder era mucho mayor de lo que la gente común podía imaginar. En la cubierta del ferry, se había reservado una amplia zona de actividades especialmente para los entrenadores. H le tocó liberar a sus 3 nuevos Pokémon. Inmediatamente, 3 visiones espeluznantes se formaron en la cubierta. Slowpoke yacía boca abajo en el centro de la cubierta, inmóvil, con la punta de su cola perezosamente mojada en una palangana de agua y los ojos mirando fijamente al techo, como si contemplara preguntas filosóficas fundamentales como ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Marill se acurrucó en el rincón más discreto, abrazándose las rodillas, si tenía alguna, hundiendo la cabeza y con todo el cuerpo irradiando un aura solitaria de no me toques. El más alegre era, de hecho, Chinchou. Parecía haber desarrollado un gran interés en el complejo sistema eléctrico del ferry y se lo pasaba genial persiguiendo una cabeza de cable expuesta en una caja de distribución que ocasionalmente chispeaba con electricidad. Ven, Slowpoke, continuamos con el entrenamiento de ayer. H respiró profundamente, se sentó con las piernas cruzadas frente a Slowpoke y cerró los ojos. No se emite ningún sonido. En cambio, concentró su poder mental a un alto grado, construyendo un concepto puro en su mente. Cola, en el sentido de las agujas del reloj, 3 círculos.
Luego, como un hacker en el mundo mental, envió con cuidado y precisión este paquete de datos de instrucciones al cerebro de Slowpoke, específicamente al núcleo derecho que representaba la energía de la roca del rey. Butz, el agotamiento por el consumo de energía mental inundó instantáneamente su cerebro. Yaciendo en el suelo, la cola de Slowpoke, que normalmente no se movería durante 10.000 años, en realidad, comenzó a moverse en el recipiente de agua a una velocidad extremadamente lenta y superficial. Un círculo, dos círculos, cuando llegó al tercer círculo, con un plop, la cola se aflojó y volvió a caer. Éxito. Aunque fue simplemente el más simple de los movimientos, demostró que la teoría de operación multihilo de H era completamente factible. Buen trabajo. Che quería abrir los ojos con entusiasmo, pero en ese momento, ocurrió un accidente. Quizás porque sus fluctuaciones emocionales eran demasiado fuertes, interferían con la estabilidad del vínculo mental. Otro pensamiento, lleno de agresión y deseo de destrucción, cruzó por su mente. Sería genial si pudiera usar esta cola como cola de hierro. Este pensamiento, como un programa de virus, instantáneamente se filtró en el cerebro de Slowpoke, específicamente en el núcleo izquierdo que representaba la toxina Shader. ZZZZT. Los dos núcleos entraron en conflicto instantáneamente. ¡Wow! Slowpoke soltó un grito doloroso y, de repente, rebotó en el suelo. Su cuerpo se estremeció violentamente, puso los ojos en blanco y su cabeza se estrelló sin control contra la barandilla cercana con un sordo pum. 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 Esta escena arrepentía a los entrenadores que estaban alrededor. Oye. ¿Ese Slowpoke tuyo está teniendo una convulsión? Rápido, contrólalo. No dejes que caiga al mar. El rostro de H se puso pálido mientras corría a abrazar a Slowpoke, usando su propio cuerpo para proteger su cabeza mientras cortaba frenéticamente el vínculo mental con él. Lo siento, es mi culpa. Se disculpó mientras consolaba el cuerpo tembloroso entre sus brazos, con el corazón lleno de autorreproche. Aún subestimaba la dificultad de operar un procesador de doble núcleo. No se trataba solo de un problema técnico. Requería mantener un estado de concentración meditativa casi de calma absoluta. Cualquier pensamiento erróneo podía provocar un colapso del sistema y causarle un inmenso sufrimiento a Slowpoke. Parece que hasta que lo domina, la combinación de tambor de vientre y espacio truco solo puede usarse como mi última carta de triunfo. H suena con amargura, sintiendo el primer efecto secundario de aprovechar el poder de esta tecnología oscura. Una reacción mental. Después de calmar a Slowpoke, caminó hacia Marill en la esquina. Para esta niña metafísica, la estrategia del Che fue el asesoramiento psicológico. Marill, mira. Como por arte de magia, H sacó una moneda de su bolsillo. Jugamos a un juego. La lanzaré y tú adivinarás si sale cara o cruz. Marill levantó tímidamente la cabeza y emitió un pequeño li, aparentemente diciendo cruz. Che lanzó la moneda al aire. La moneda trazó un elegante arco en el aire, girando mientras caía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aterrizar en su palma, una gaviota pasó volando por encima, y el fuerte viento de sus alas sopló precisamente contra esa pequeña moneda. La trayectoria de la moneda sufrió una ligera desviación, rozando el dedo de H y saliendo volando. Rebotó varias veces en la cubierta con un clink-clan antes de rodar hacia una ranura de drenaje en la cubierta en un ángulo inconcebible con un gorgoteo. H y Marill se les quedó mirando el uno al otro. Los ojos de Marill se llenaron de lágrimas al instante. Hundió la cabeza aún más y encogió aún más su cuerpo. Sintió que su desgracia había hecho que su nuevo dueño perdiera su moneda una vez más. H se llevó la mano a la frente y suspiró largamente. Este fue el segundo efecto secundario. Una reacción metafísica. Hasta que Marill pudiera controlar activamente su campo de desgracia, todos los eventos probabilísticos a su alrededor se volverían extremadamente poco confiables. No, no llores. Che se agachó con una sonrisa irónica y se frotó la cabeza. Mira, aunque la moneda se perdió, porque esa gaviota acaba de volar demasiado bajo, chocó contra el mástil, y un pez que acababa de atrapar cayó justo delante de nosotros. Señaló los peces marinos que todavía se agitaban a sus pies. Así que, como ven, esto no es una desgracia. Esto se llama intercambio equivalente, ¿entienden? Usamos una moneda inútil para intercambiarla por una cena gratis. Una ganancia enorme. Che decía tonterías con cara seria.
Marit levantó la vista, comprendiendo a medias, miró al pez y luego a Che. Las lágrimas de sus ojos finalmente se detuvieron. Tras resolver los dos grandes dolores de cabeza, Che finalmente pudo respirar aliviado. Miró a Chinchou, que lo estaba pasando bien, y sintió una sensación de consuelo en el corazón. Al menos este banco de energía no genera preocupaciones. Sin embargo, justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, un grito furioso explotó no muy lejos. ¿De quién es este Chinchou? Llévenlo. Consumió el generador de emergencia de nuestra nave hasta que saltó el interruptor. Un hombre de mediana edad con uniforme de tripulación señalaba al Chinchou, que eructaba contento, la bombilla en su cabeza brillaba tan fuerte como un pequeño sol y su cara estaba roja de rabia. Dolor. Punto. Bueno, este fue el tercer efecto secundario. La reacción física. Después de una serie de disculpas y la promesa de vigilar de cerca su superbanco de energía, H regresó abatido a la cabaña con sus tres hijos problemáticos. Miró a los tres pequeños, uno todavía soñando despierto, otro todavía solitario y otro todavía saboreando la delicia de la electricidad de alto voltaje y dejó escapar un suspiro de impotencia, luego comenzó a reír de nuevo. Aunque hubo constantes problemas y situaciones inesperadas, este viaje parecía haberse vuelto más interesante que nunca. A medida que la noche avanzaba, el ferry avanzaba a paso constante. Che no descansó. También liberó a Kingdra y Kingler, permitiéndoles quedarse con sus nuevas parejas para que se conocieran. Quizás percibiendo el aura tranquila y poderosa del Pokémon estrella, Marit ya no tenía tanto miedo. Se acercó con cuidado a Kingler y, con curiosidad, le clavó su enorme pinza. Y Kingdra usó su delgado hocico para empujar suavemente la cabeza de Slowpoke, aparentemente comunicándose con este futuro maestro espacial a su manera. Al observar esta escena armoniosa, H se apoyó en la ventana, con el corazón lleno de una satisfacción y anticipación sin precedentes. Sabía que el camino bajo sus pies conducía a la cima de los fuertes. Y su exclusivo escuadrón acuático de tecnología negra eventualmente florecería con una luz que sorprendería al mundo en ese escenario más alto. Camino de la victoria, allá vamos. Miró los contornos ondulantes de las montañas que se alzaban en la noche a lo lejos y habló en voz baja. Tras salir del ferry lleno de sorpresas, H pisó el último punto de control que todos los entrenadores consideraban asombrados. Victory Road. Este era un enorme sistema de naturales que serpenteaba cueva en las profundidades de las montañas de la meseta Índigo. En su interior sobresalían extrañas rocas, numerosos caminos secundarios y un terreno increíblemente complejo, con ríos subterráneos insondables y acantilados que requerirían la fuerza de Pokémon para superarlos. Más importante aún, albergaba a los Pokémon salvajes con el nivel promedio más alto y la agresividad más fuerte de toda la región de Kanto. Onix, Golem, Sandslash, Machamp, cada uno era una existencia superior curtida en la batalla. Esta fue la prueba final que la alianza inició para todos los concursantes. Solo los entrenadores con fuerza, sabiduría y coraje podrían salir con vida de este camino y pisar la gloriosa tierra de la meseta Índigo. En ese momento, H se encontraba junto a un caudaloso río subterráneo. Al final del río, una enorme cascada se precipitó desde el techo de la cueva, de casi 100 metros de altura. El agua rugía como un trueno, convergiendo en una poza sin fondo, de la que se alzaban innumerables neblinas, haciendo que las paredes rocosas circundantes fueran increíblemente resbaladizas. Esta magnífica y peligrosa escena también fomentó un ecosistema único. En la poza, un grupo de elegantes mantines saltaba ocasionalmente del agua, desplegando sus enormes alas para planear por la cueva, un espectáculo espectacular. Y bajo sus anchas aletas, uno o varios Remoraid se encontraban firmemente sujetos. Esta era una relación simbiótica clásica en el mundo Pokémon. Remoraid podía migrar largas distancias uniéndose a Mantine. Y cuando éste se encontraba en peligro, disparaban colectivamente misiles de tipo pistola de agua montados en un avión de combate, repeliendo a los enemigos. ¿Qué cadena alimentaría tan perfecta? No pudo evitar exclamar H. Sin embargo, en medio de esa escena armoniosa, una nota discordante llamó su atención. Al borde de la cascada, lejos de sus parientes, un Remoraid ligeramente más pequeño vagaba solo. Parecía ansioso, intentando una y otra vez acercarse a una mantine solitaria, intentando lanzarse hacia la aleta de la otra. Pero cada vez, el intento terminó en fracaso. Soplo.
El chorro de agua que roció no generó un impulso preciso para impulsarse hacia el objetivo, a diferencia de sus similares. En cambio, trazó una parábola alta y peculiar, cayendo suavemente en el aire a una docena de metros de distancia, para finalmente dispersarse débilmente en una niebla. ¿Lee tilde? La mantina le dirigió una mirada desdeñosa, dejó escapar un grito de desprecio, batió sus alas y rápidamente abandonó a este tipo poco calificado. ¡Chiu! El remoraid abandonado lanzó un grito de profundo agravio. Parecía no entender por qué nunca podría disparar un chorro de agua recto y potente como sus compañeros. Su fracaso provocó las burlas de otros remoraid cercanos. Se reunió, señalando a su solitario compañero, como diciendo: «Miren a ese inútil, fracasó otra vez». Más aún, un robusto remoraid nadó triunfante, lanzándose con precisión sobre una roca que sobresalía con una pistola de agua estándar, luego, desde arriba, roció un provocador chorro de agua hacia el fallado. El pequeño remoraid estaba empapado y se sentía miserable. No se atrevió a resistirse, solo se sumergió en silencio, ocultándose a la sombra de la cascada. Otro, niño abandonado por sus parientes. Che observó todo esto en silencio, con una mezcla de emociones en su corazón. Desde Orsea hasta Marill, y luego a Chinchou, a lo largo del camino, había visto demasiados Pokémon marginados e incomprendidos por ser diferentes. Pero esta vez sentí algo inusual. Porque el chorro de agua que Remoraid acababa de disparar, aunque suave, el arco que trazó en el aire, era inusualmente estable, suave y lleno de una indescriptible belleza matemática. No parecía un error. Era más bien, un modo de disparo completamente diferente. Un pensamiento absurdo surgió de repente en la mente de H. Contuvo la respiración, activó silenciosamente su ojo de visión de nivel Dios y su mirada atravesó la agitada cortina de agua, centrándose en la pequeña figura que se escondía en las sombras, dibujando círculos inconscientemente con su cola. Al segundo siguiente, un panel dorado sin precedentes, lleno de estilo militar industrial, explotó en su retina. Remoraid, variante de artillería. Potencial. Nivel Elite Four. Habilidad. Francotirador. Al golpear un punto vital, el daño aumenta de 1,5 veces a 2,25 veces. Potencial oculto. Su sistema de puntería es impecable. Posee una visión ultralarga y capacidad para calcular trayectorias curvas. Puede aprender la habilidad fijar objetivo y combinarla con todos los ataques especiales para crear un ataque de ultralargo alcance donde fijar objetivo es impactar. Habilidad especial. Después de evolucionar a Octillery, su estructura de múltiples brazos puede fijar múltiples objetivos simultáneamente, poseyendo el potencial de desatar Multilocon. Bola de energía. La respiración del Che, en ese momento, se detuvo por completo. Sus pupilas se dilataron violentamente, su cerebro zumbaba, como si hubiera sido golpeado directamente por un cañón zap invisible. Capacidad de cálculo de trayectoria curva. Ataque de ultralargo alcance. Bloqueo múltiple. ¿Es esto? ¿Es ni siquiera un Pokémon? Claramente es un lanzador de misiles de crucero de largo alcance andante con capacidad de apuntar de forma autónoma. Che comprendió al instante. Este Remoraid no era inexacto. Sus configuraciones de fábrica eran completamente diferentes a las de otros. Otros Remoraid eran aviones de combate que apuntaban al ataque preciso a corta distancia y al fuego directo. Pero era una artillería autopropulsada. Un obús. Nació para atacar a enemigos sin ser vistos. Obligarlo a participar en combates cuerpo a cuerpo era como pedirle a un francotirador de élite que luchara con una bayoneta. Totalmente contraproducente. No es de extrañar que estuviera abandonado. En una tribu que solo entendía el fuego directo, este maestro nato de la trayectoria curva era un producto incomprensible y totalmente defectuoso. ¡Qué desperdicio de recursos naturales! Un desperdicio absoluto de recursos naturales. El corazón de Che sangró, y al mismo tiempo, una oleada incontrolable de éxtasis estalló en su corazón como una erupción volcánica. Kingdra era un asesino francotirador punto a punto. Y este futuro Octillery sería un mago de artillería para toda la arena. Sistema de doble francotirador. Uno cerca, uno lejos. Uno visible, uno oculto. Uno recto, uno curvo. Cuando estos dos estaban simultáneamente en el campo, toda la arena de batalla se convertía en una zona prohibida para los oponentes, cubierta por trayectorias mortales de las que no podían escapar.
Tú serás mi último compañero. Che tomó una decisión. No se acercó precipitadamente, sabiendo que este sensible Remoraid estaba actualmente lleno de vigilancia hacia el mundo exterior. Simplemente dio un rodeo hacia el otro lado de la cascada, detrás de una roca oscurecida por el flujo de la cascada y absolutamente invisible desde la posición de Remoraid, y colocó una bahía roja brillante. Después de hacer todo esto, regresó a su lugar original y, frente a la sombra, utilizó su poder psíquico más suave para transmitir un concepto puro sin ninguna intención coercitiva. Objetivo. Detrás de esa roca. Trayectoria. Parabólica. Fuego. En la sombra, la pequeña Remoraid temblaba violentamente. Sintió una fluctuación psíquica desconocida. En esta fluctuación, no había burla ni desdén, sino más bien un atisbo de aliento y comprensión. Dudó y luego, como por un extraño impulso, levantó la cabeza. Siguió la línea de visión de observando la roca sin importancia. Entonces, en su diminuto cerebro, un programa que llevaba mucho tiempo inactivo pareció activarse. Distancia, altura, velocidad del viento, velocidad del flujo de vapor de agua, gravedad, innumerables datos fueron calculados instantáneamente en su pequeña cabeza. Ajustó su ángulo y lanzó un chorro de agua suave y de gran arco hacia el cielo. Bajo las miradas desdeñosas de los otros Remoraid, ese chorro de agua voló decenas de metros, rozando con precisión la cima de la roca, para luego caer en picado. Quebrar. Con un suave sonido, el chorro de agua golpeó con precisión la bahía roja escondida detrás de la roca, haciéndola girar varias veces en el mismo lugar. Por un momento toda la piscina quedó en un silencio inquietante. Todos los Remoraid que se burlaban se congelaron. El pequeño Remoraid también quedó completamente atónito. Contempló su obra maestra con incredulidad, y de repente se giró para mirar a de pie en la orilla. Lo logró, utilizando el método que siempre había considerado un defecto, ensamblado un increíble ataque de precisión. Le dedicó una sonrisa brillante y luego levantó lentamente la Pokéball en su mano. No habló, pero el significado en sus ojos ya estaba clarísimo. ¿Ves? No tienes defectos. Simplemente naciste para trascender. Ven, semi-artillería. Abramos juntos el camino a la cima del mundo. Chiu. Un grito claro, lleno de alegría y alivio, resonó por toda la cueva. El pequeño Remoraid ya no dudó. Utilizó todas sus fuerzas para lanzar un chorro de agua sin precedentes, lleno de esperanza. Esta vez, no se disparó hacia el cielo, sino que precisamente se lanzó a los pies de Luego, con su cabeza, empujó suavemente la Pokéball preparada para él. Cuando finalmente salió de ese largo y oscuro camino de la victoria, la cegadora luz del sol le hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Fuera de la entrada de la vista se abrió de repente. Era una vasta e ilimitada meseta, con un cielo azul como si hubiera sido limpiado, con nubes blancas flotando. A lo lejos, un gran complejo de edificios, que simbolizaba el salón más alto de la liga, brillaba con un resplandor sagrado bajo el sol. Esa era la meseta índigo, la etapa final con la que todo entrenador sueña. Estamos aquí. Respiró hondo. El aire se llenó de la fragancia de la hierba verde y un ligero atisbo de tensión. Se giró para mirar a su peculiar escuadrón acuático detrás de él. Su Askindra era tan firme como una montaña, sus ojos reflejaban la misma confianza que su amo. Kingler y Kabutops estaban a su izquierda y derecha como los guardias más leales, con su espíritu de lucha en alto. Los 4 niños problemáticos recién incorporados tenían cada uno su propio comportamiento. Slowpoke todavía tenía la misma expresión aturdida, mirando al cielo, tal vez reflexionando sobre algún rompecabezas cósmico. Marit se escondió tímidamente detrás de la pierna de llena de inquietud hacia ese terreno abierto y desconocido. Lanturn examinó curiosamente los alrededores con sus grandes ojos, la bombilla sobre su cabeza parpadeaba como si analizara la concentración de iones en el aire. Y el recién incorporado Octillery, evolucionado de Remoraid, agitaba con entusiasmo sus 8 tentáculos. Cada tentáculo actuaba como un radar independiente, midiendo constantemente la distancia y el ángulo de los objetos circundantes, lleno de ganas de explorar este nuevo mundo tridimensional. La prueba de Victory Row también representó una transformación en condiciones extremas para estos nuevos compañeros.
Bajo la presión de un intenso combate y sus instintos de supervivencia, superaron sus barreras de crecimiento y completaron sus evoluciones, convirtiéndose oficialmente en miembros indispensables del escuadrón acuático Black Tech de H. En ese momento, cientos de entrenadores que habían cruzado con éxito el camino de la victoria ya se habían reunido en el enorme espacio abierto frente a la cueva. Estaban en grupos de 3 o 5. Algunos corrían a curar a sus Pokémon, otros presumían a viva voz de sus logros, y muchos observaban con cautela y escrutinio a cada posible oponente. Este era un lugar de reunión del superior, y el aire estaba cargado de olor a pólvora. Sin embargo, en medio del ruido, un silencio arrepentido se extiende rápidamente como una piedra arrojada a un lago. La mirada de todos se dirige hacia el otro lado del espacio abierto. Allí acababa de terminar una batalla. Un entrenador veterano, musculoso y de aspecto experimentado, estaba desplomado en el suelo, con el rostro lleno de incredulidad. Frente a él, un robusto Machamp tenía los ojos en blanco, tras haber perdido por completa su capacidad de combate. Frente a ellos, un chico de rostro frío y gafas con montura plateada recordaba con calma a su Pokémon. Un Metagross que brillaba con un frío metálico y parecía una pequeña fortaleza. De principio a fin, ese Metagross no se movió ni un centímetro, terminando limpiamente la batalla con solo unos pocos puñetazos de bala increíblemente precisos. Tú, bastardo. Esto no es una batalla, es una masacre unilateral. Rugió frustrado el entrenador derrotado. El joven frío ignoró su rugido, limitándose a observar una Pokédex altamente modificada, similar a una tableta, que tenía en la mano. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla mientras pasaban rápidamente flujos de datos complejos. Datos de batalla grabados. Su voz no era fuerte, pero era como hielo, carente de calor. Objetivo. Machamp. Evaluación de valores individuales. Ataque 23, defensa 19, velocidad 14. Al comienzo de la batalla, elegiste corte cruzado, lo cual fue una decisión incorrecta. Según mis cálculos, dentro del alcance de ataque de meteoro machacador de mi Metagross, tenías un 87,4% de probabilidad de un golpe crítico directo. La elección correcta debería haber sido usar protección para probar mi patrón de ataque. Tu mando estaba lleno de emociones redundantes y juicios erróneos. Desde el primer segundo de la batalla, tu porcentaje de victorias ya había caído al 2,1%. Esta batalla podría haber terminado en 15 segundos, pero desperdiciaste 43 segundos. Las palabras del niño sumieron toda la escena en un silencio sepulcral. Todos lo miraban como si fuera un monstruo. ¿Qué clase de discurso diabólico fue este? ¿Tratar una batalla sagrada de Pokémon como si fuera un problema de matemáticas por resolver? Este chico era el supernovato de la región de Oen, conocido como el demonio de datos Lin. Un racionalista absoluto que creía únicamente en datos, probabilidades y soluciones óptimas, y que consideraba las batallas Pokémon como una ciencia pura. En ese momento, la mirada de Lin recorrió el área y finalmente se posó en H y su escuadrón acuático. La cámara de la Pokédex en su mano apuntó al equipo de H, y los datos en la pantalla comenzaron a actualizarse frenéticamente. VIP entrenador objetivo detectado. Un Che. Analizando la composición del equipo, Kingler, valores individuales excelente. Kingler, estadísticas de ataque de primer nivel. Kabutops, potencial de velocidad extremadamente alto, los datos de los 3 núcleos son bastante aceptables. Lim frunció levemente el ceño, aparentemente sorprendido. Pero pronto, al recorrer con la mirada a la legión de niños problemáticos tras H, una expresión de desprecio manifiesta curvó las comisuras de sus labios. Analizando nuevos miembros, Slowpoke, velocidad de reacción neuronal un 68% inferior a la media, valor táctico cercano a 0. Azumarill, fluctuaciones anormales del ritmo cardíaco, emociones extremadamente inestables, más del 70% de probabilidad de retraso en las órdenes en entornos de alta presión. Lanturn, estadísticas de defensa dual demasiado bajas, incapaz de resistir ningún golpe super efectivo. Octillery, estadísticas base de velocidad y ataque especial mediocres, reserva de movimiento saturada, posicionamiento poco claro. Lim caminó lentamente hacia H, cada paso parecía pisotear los latidos del corazón de todos. Se detuvo frente a H y se subió las gafas, cuyas lentes reflejaban una luz fría. Retiro mi evaluación anterior. Este equipo suyo no está nada cualificado.
Es como un desguace, lleno de productos defectuosos con defectos fatales. Un idiota, un llorón, una bombilla frágil y un molusco que ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. La voz de Lin no era fuerte, pero era como agujas de acero envenenadas, apuñalando con fuerza a Che y a todos los Pokémon detrás de él. El cuerpo de Azumarill empezó a temblar. La poca confianza que acababa de acumular parecía a punto de destrozarse ante esas frías palabras, y quiso volver a esconderse tras a Che. La luz de la bombilla en la cabeza de Lanturn se atenuó unos cuantos tonos. Incluso el habitualmente alegre Octillery dejó de agitar sus tentáculos, sintiendo ese incómodo desprecio. Confiar en los llamados vínculos y potencial para llegar hasta aquí ya es tu límite. El tono de Lim sonaba como si estuviera leyendo una sentencia final. Según mis simulaciones de base de datos, su ejército variopinto mal construido tendrá una tasa de victorias de no más del 5% cuando se enfrente a cualquier equipo convencional con una configuración completa en las preliminares de la liga. Ríndete. Tu viaje termina aquí. Ante esta declaración que podría calificarse de insulto, H no se enojó ni discutió. Él simplemente se agachó lentamente, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Azumarill, luego acarició la espalda de Slowpoke. No tengáis miedo, dijo en voz baja, como si se dirigiera a ellos y también a sí mismo. Luego, se puso de pie, miró directamente a los ojos sin emociones de Lin y habló con calma. Mis socios no son los datos fríos en tu pantalla. Su valor tampoco es algo que pueda medirse mediante las llamadas probabilidades. ¿Los llamas productos defectuosos? Preguntó H con una sonrisa que transmitía una confianza desconocida e incalculable que inquietó a Lin. Entonces usaré este depósito de chatarra ante tus ojos para llevarme el campeonato de esta liga. Tú, por primera vez, una oleada de emoción brilló en los ojos de Lin. No entendía de dónde sacaba ese chico tanta confianza ante una inferioridad tan absoluta, basada en datos. Estúpida falacia emocional. Bien, te espero en la final. Quiero ver si tu milagro puede vencer a mi ciencia. Dicho esto, Lim no dijo nada más, se dio la vuelta y condujo a su Metagross directamente hacia la sala de registro de la liga, a lo lejos. Su espalda solitaria y distante parecía declarar que era el único en el mundo que recorría el camino correcto hacia la verdad. Después de su marcha, la atmósfera opresiva se disipó gradualmente. H se volvió para mirar a sus compañeros. Las palabras de Lim fueron como una espina clavada en el corazón de cada uno. No pronunció grandes palabras como definitivamente ganaremos. Simplemente extendió su puño y lo sostuvo en el aire. Kingdra fue el primero. Tocó suavemente el puño de H con su hocico. Entonces, Kingler alzó su pinza, Kabutops sus guadañas, Gyarados, Milotic, Ludicolo, finalmente, Azumarill se armó de valor y extendió su pequeña mano. Lanturn usó el bulbo en su cabeza, Octillery usó uno de sus tentáculos, e incluso el eternamente inmóvil Slowpoke apoyó lentamente la punta de su cola en la parte superior. 7 formas diferentes, 7 sentimientos diferentes, en ese momento, todos estaban reunidos apretadamente. Vamos. H retiró el puño, se dio la vuelta y avanzó hacia el sol en la meseta. Ve y diles que nuestra era ha comenzado. El interior de Victory Road parecía menos un camino y más un enorme laberinto de montaña ahuecado. El aire estaba cargado de olor a polvo de roca y el intenso aroma que dejaban Pokémon desconocidos. Un viento frío y húmedo soplaba desde las profundidades de las oscuras bifurcaciones del camino, con un silbido como el grito de un fantasma. La luz era extremadamente tenue, y solo algunos minerales brillantes dispersos incrustados en las paredes de roca proyectaban sombras moteadas y lúgubres. Che y su grupo caminaron por el estrecho sendero rocoso, dando cada paso con cautela. No muy lejos de él, una figura solitaria y distante lideraba el camino. Era Zero. El genio de Oen que se hacía llamar analista de datos y creía en la solución óptima. Desde que se conocieron en la entrada de Victory Road, había mantenido esa distancia ni demasiado cerca ni demasiado lejos, sin entablar conversación, pero sin alejarse jamás. Su mirada, como un bisturí, recorría ocasionalmente a los nuevos compañeros junto a H. No había curiosidad en sus ojos, solo una evaluación casi fría. HMPH, un grupo heterogéneo. 2 palabras escaparon de la boca de Zero. Su voz no era fuerte, pero se oía excepcionalmente clara en la cueva vacía. Ni siquiera miró hacia atrás, como si simplemente estuviera afirmando un hecho grabado en una base de datos.
Llevar un Slowpoke con daño nervioso, un Marill que se cree que trae mala suerte, además de ese Chinchou con problemas cerebrales y un Remoraid con un sistema de puntería defectuoso, desde un punto de vista probabilístico, la composición de tu equipo es un desastre. H lo ignoró, simplemente palmeando suavemente a Marill, que se encogía un poco a sus pies. Estos pequeños acababan de unirse al equipo y aún estaban llenos de inquietud por su entorno. Las palabras de Zero sin duda hicieron que el ambiente fuera aún más pesado. En ese mismo momento, un rugido violento originado desde las profundidades del subsuelo resonó repentinamente en el área. Rugido, rugido, rugido. Toda la carretera de la Victoria parecía un gigante dormido que despertaba en ese instante. El suelo bajo sus pies empezó a temblar violentamente, y desde arriba, rocas del tamaño de piedras de molino, mezcladas con grava y polvo, caían como una lluvia torrencial. No es bueno. Es un desprendimiento de rocas. La expresión de H cambió mientras protegía instantáneamente a Pikachu y a los otros pequeños detrás de él. La reacción de Zero fue extremadamente rápida. El Metami a su lado bloqueó instantáneamente su frente, usando su cuerpo de acero para resistir con fuerza el impacto de varias rocas que caían. Pero la verdadera crisis vino directamente desde arriba de sus cabezas. Una gigantesca masa rocosa del tamaño de un camión pequeño se desprendió durante los violentos temblores, cayendo en picado hacia donde se encontraban H y sus Pokémon con la fuerza de 10.000 felinos. Esa enorme sombra casi los envolvió a todos. Rápido, apártate. H le contrajeron las pupilas. Quiso apartar al Pokémon que tenía a su lado, pero ya era demasiado tarde. Zero frunció el ceño. Aunque su metán era poderoso, estaba atrapado entre las rocas que caían del otro lado y era completamente incapaz de soportarlas. En su tableta, las alarmas rojas parpadean frenéticamente. La probabilidad de supervivencia disminuye exponencialmente. ¿Voy a morir? Un entrenador que estaba atrapado cerca tenía el rostro pálido y cerró los ojos con desesperación. En ese momento crítico, una pequeña figura redonda y azul apareció repentinamente detrás de H. Era Marill. Esa Marill, que siempre había sido tímida y autocrítica, ni siquiera se atrevía a gritar. «Vuelve», gritó un Che. Zero observó la escena con frialdad. La expresión de sus ojos tras las lentes no mostraba ninguna ondulación. Un sacrificio sin sentido. La emoción es el algoritmo menos eficiente. Marill se encontraba justo bajo la sombra de la roca gigante. Su diminuto cuerpo parecía insignificante como el polvo ante la enorme piedra. Pero no retrocedió. En cambio, miró hacia arriba y, por primera vez, no había cobardía en sus ojos azules, sino una determinación sin precedentes. Marill. Un grito nítido y fuerte resonó por toda la caverna. En un instante, una visible ola de aire azul surgió del pequeño cuerpo de Marill. En su brazo derecho, los músculos se hincharon al instante de una forma que desafió las leyes de la física, brillando con una luz cegadora. La habilidad Gran Poder, completamente activada. Rompe, por mí. Acompañado por el grito impactante en el corazón de H, Marill agitó su pequeño puño y chocó de frente con la roca gigante que oscurecía el cielo. Estallido. No se esperaba que se rompieran huesos. Después de un estruendo ensordecedor, el tiempo pareció detenerse. Ante las miradas atónitas de todos, esa roca gigante, capaz de aplastarlo todo, se detuvo en el aire. En el punto donde impactó el puño de Marill, grietas como telarañas se extendieron frenéticamente por toda la masa rocosa. Crack, chasquido, vagabundo. La roca gigante se hizo añicos. Se convirtieron en innumerables fragmentos, esparcidos alrededor de Marill y ya no representaban ninguna amenaza. ¡Caramba! ¿Comió espinacas este conejo? Al entrenador que estaba allí, los ojos casi se le salen de las órbitas. Zero se ajustó las gafas mientras cientos de informes de errores aparecieron instantáneamente en su tableta. Datos anormales, la potencia instantánea de Marill supera el límite teórico en un 3000%, esto no es científico. Y entre ese polvo que inundaba el cielo, el cuerpo de Marill se vio envuelto en una brillante luz evolutiva. Su forma se alargó y cambió rápidamente con la luz. Cuando esto se disipó, apareció en su lugar un Pokémon con un físico más robusto, orejas más largas y ojos llenos de confianza. Azumarill hace su debut. Sin embargo, la crisis no había terminado. Los violentos temblores habían despertado a los señores supremos que residían en la zona. Un grupo de violentos Electabuts.
Salieron de las cuevas en todas direcciones, con arcos eléctricos chisporroteando en sus cuerpos dorados. Era evidente que veían a estos intrusos como blancos para su desahogo. Rugido. El Electabuzz líder levantó ambos brazos en alto, y un aterrador rayo tan horrible como un balde golpeó directamente hacia el recién evolucionado y aún jadeante Azumarill. ¡Cuidado! Gritó un Che. En ese momento, otra pequeña figura salió corriendo a una velocidad aún mayor, enfrentándose proactivamente a ese destructivo rayo. Era Chinchou. Error de lógica conductual. El sujeto busca activamente un golpe de tipo desfavorecido. Apareció otro informe de análisis en la tableta de Zero. La luz eléctrica se disparó instantáneamente a Chinchou. Pero se desató una escena extraña. En lugar de dañarlo, la violenta corriente fue absorbida por completo por las dos antenas de su cabeza, como pájaros cansados que regresan a su nido. El cuerpo de Chinchou no se oscureció. En cambio, se emitió un grito de alegría, y las bombillas de su cabeza brillaron con la intensidad de dos pequeños soles, iluminando la caverna completamente oscura como si fuera pleno día. ¿Una batería externa? No, yo soy el papá de la batería externa. Una ligera curva apareció en la comisura de los labios de H. Tras absorber la enorme energía eléctrica, el cuerpo de Chinchou también comenzó a brillar. Su tamaño aumentó rápidamente bajo la luz, y las bombillas de su cabeza se hicieron aún más grandes y brillantes. Lantern, reportándose al servicio. No solo salió completamente ileso, sino que recuperó su resistencia al instante y estaba repleto de energía. El líder oponente de Electabuzz estaba atónito, como si dudara de si su propio sistema eléctrico había fallado. Negándose a creerlo, volvió a acumular energía eléctrica. Pero justo entonces, un Golbat encaramado en lo alto de la pared rocosa se vio perturbado por el caótico flujo de energía. Emitió un chillido y atacó a la multitud que se encontraba abajo. Su posición era extremadamente complicada y los ángulos de ataque de todos estaban completamente bloqueados por las paredes de roca. Es inútil, la trayectoria del ataque está bloqueada, analizó Zero con calma. ¿De verdad? Sonriendo a Che. Miró al Remoraid más pequeño del equipo. Remoraid asomó la cabeza fuera del agua y miró al enemigo en lo alto, con un destello de vacilación en sus ojos. Su escuela lo había abandonado precisamente porque no podía disparar un chorro de agua directo. Confía en tus sentimientos. Deja que la bala vuele un rato. Animó a Che en voz alta. Remoraid parecía haber tomado una decisión. Su único ojo se entrecerró de repente, y Fijar se activó. Inmediatamente después, abrió la boca y disparó un rayo psíquico. Ese rayo no voló en línea recta hacia el Golbat, sino que trazó una increíble y elegante parábola en el aire, superando perfectamente todos los obstáculos y golpeando al Golbat que se zambullía con una precisión milimétrica. ¿Qué nivel de juego es este? El entrenador que estaba allí presente ya estaba aturdido. Un impacto directo. El Golbat quedó congelado y cayó del aire. Tras completar este milagroso ataque balístico curvo, la luz de la evolución también iluminó el cuerpo de Remoraid. Su cuerpo se agrandó aún más, transformándose finalmente en un pulpo rojo con 8 horribles tentáculos. Octillería, en posición. Sus 8 tentáculos eran como 8 baterías de artillería móviles, exudando un aura peligrosa. Aunque los Pokémon de H habían evolucionado uno tras otro y demostraron una fuerza asombrosa, el mayor problema persistía. El camino principal estaba completamente bloqueado. Montones de rocas formaban una pequeña montaña, y no podían despejarla rápidamente solo con fuerza bruta. Según el cálculo del área del derrumbe y la densidad de rocas, con la potencia de nuestros Pokémon actuales, tardaremos al menos 19 horas en abrirnos paso. Mientras tanto, el contenido de oxígeno aquí caerá por debajo del umbral de seguridad en 4,3 horas. La voz de Zero, fría como la de una IA, pronunció su sentencia de muerte. Una atmósfera de desesperación comenzó a extenderse. En ese momento se escuchó un bostezo perezoso. Todos se giraron para mirar, solo para ver que Slowpoke, que había estado distraído desde el principio hasta el final, movió lentamente su cola y caminó hacia la enorme pila de rocas. Enviar a un Pokémon que ni siquiera entiende la situación ahora mismo. ¿Piensas dejar de pensar? El tono de Zero tenía un dejo de burla. H no le respondió, simplemente cerró los ojos y conectó su espíritu con Slowpoke. Es tu momento de actuar, viejo amigo.
En los grandes ojos de Slowpoke brillaba una luz rosada intensa, completamente inconsistente con su apariencia opaca. Al segundo siguiente, el mundo entero se distorsionó. Con Slowpoke como centro, un campo invisible y semitransparente se expandió instantáneamente, envolviendo toda el área del suelo. Sala de trucos. En ese campo, todos sintieron una extrañeza sin precedentes. Era como si la gravedad se hubiera invertido y el espacio se hubiera expandido. La montaña de rocas gigantes, cada una de varias toneladas, empezó a elevarse lentamente como globos ingrávidos. Mientras tanto, algunas piedritas en el suelo pesaron como 1000 felinos y se hundieron profundamente en la tierra. ¿Qué clase de habilidad fantasmal es esta? Antigravedad. En la tableta de Cero, todos los módulos de análisis fallaron a la vez, dejando solo un brillante error en la pantalla. Su visión del mundo sufrió un impacto sin precedentes en ese momento. Ahora es el momento. Todos, a moverse juntos. A la orden de H, Pokémon como Azumarill, Kingler y Kingdra se lanzaron de inmediato, apartando con facilidad las rocas gigantes flotantes una a una. Un proyecto que originalmente habría llevado más de 10 horas se horneó en tan solo unos minutos ante el poder desmesurado de espacio raro. Cuando se apartó la última roca, finalmente brilló la brillante luz que condujo a la meseta índigo. Zero se quedó aturdido en el lugar, mirando su tableta llena de código confuso, luego al escuadrón acuático al lado de H, que tenía estilos variados pero todos exudaban auras poderosas. Una serie de milagros estadísticos, no, esto es un error lógico, murmuró para sí mismo. Finalmente, guardó su tableta y miró fijamente a H. Pura suerte. El escenario de la liga es un campo de batalla de estrategia y datos, no un lugar para que ustedes, los marginados, hagan números de circo. Su buena suerte termina aquí. Dicho esto, caminó hacia la luz sin mirar atrás. Al Che no le importaron sus palabras, se giró y miró a los compañeros que estaban detrás de él. Azumarill con el poder de enorme poder, el absorción de agua Lanturum que podía absorber energía eléctrica, el francotirador Octillery que dominaba los ataques más allá del horizonte, y ese insondable Slowpoke que podía distorsionar las leyes físicas, sonrió, una sonrisa brillante. Escuadrón de tecnología negra, reunios. H le arrancó el puño y una llama sin precedentes ardía en sus ojos. Meseta índigo, allá vamos. En el momento en que H condujo a sus Pokémon fuera de la salida final de Victory Road, la penetrante luz del sol le hizo entrecerrar los ojos instintivamente. En marcado contraste con la oscuridad fría y opresiva del interior de la cueva, una brisa cálida que traía la fragancia de la hierba verde y el aroma fresco de la tierra le rozó el rostro. Respiró profundamente y el aire único de la meseta índigo inundó sus pulmones, como si la fatiga de los últimos días hubiera desaparecido en un instante. Hemos llegado. Un Che murmuró para sí mismo, y sus compañeros detrás de él dejaron escapar gritos emocionados uno tras otro. Azumarill miró a su alrededor con curiosidad. La bombilla en la cabeza de Lanturn titiló con un suave resplandor a la luz del sol. Y Octillery extendiendo un tentáculo, tocando con cautela la suave hierba verde del suelo. Incluso el habitualmente perezoso Slowpoke levantó la cabeza, algo poco común, observando todo lo que tenía delante mientras meneaba la punta de la cola inconscientemente. Lo que se desarrolló ante ellos fue una escena lo suficientemente majestuosa como para dejar a cualquier entrenador asombrado. Un complejo de edificios increíblemente grandioso se encontraba en el centro de una cuenca abierta. El elemento más llamativo era el estadio principal central, con la forma de una Pokéball gigante, cuya cúpula reflejaba la fría luz metálica del sol con un aire futurista. Alrededor del estadio principal se encontraban 4 subestadios de diferentes estilos, correspondientes a 4 terrenos distintos, roca, hierba, agua y hielo, que simbolizaban la diversidad y la crueldad de la conferencia de la Liga Índigo. Innumerables banderas coloridas ondeaban en el aire, cada una representando una ciudad y un gimnasio. Desde la roca gris de Ciudad Plateada hasta las gotas de agua azul de Ciudad Celeste, y las hojas esmeralda de Ciudad Verde, las huellas del viaje de H convergían aquí. En el cielo, los helicópteros de los medios de comunicación zumbaban como libélulas. En tierra, entrenadores, espectadores y turistas de todo el mundo se congregaban en una multitud incesante. El clamor hirviente de las voces y los rugidos de los Pokémon se entrelazaban para formar una grandiosa y majestuosa sinfonía única de la Liga Índigo.
Hombre, este montaje es mucho más animado que las grandes representaciones de ópera que se hacen en el pueblo durante el Año Nuevo, pensó H con profunda emoción. Pensó en el pequeño pueblo de pescadores donde había comenzado, recordó los comentarios que se burlaban del tipo agua como un tipo inútil, y luego miró a sus compañeros a su lado, aquellos que nunca fueron favorecidos pero lo habían acompañado hasta aquí. Una oleada de orgullo heroico indescriptible brotó en su pecho. Vamos a registrarnos. H le hizo un gran gesto con la mano y condujo a su escuadrón acuático hacia el flujo de gente que se dirigía a la villa de los atletas. Dentro de la sala de registro, la atmósfera era solemne hasta el extremo. Este era el dominio de los fuertes, y el aire estaba cargado de una sensación invisible de presión. Un hombre con copete descansaba apoyado contra una pared con los ojos cerrados. Detrás de él, un enorme nidoking de músculos tensos exhalaba alientos calientes. En otro lugar, una joven con un elegante vestido acariciaba con gracia el pelaje de un minetales, cuyas 9 colas se mecían suavemente, emitiendo un brillo misterioso. Un che incluso vio a un influencer streamer con una cámara, narrando apasionadamente al lente. Amigos. ¿Ven eso? Allí es el hermano menor del subcampeón del año pasado de la región de Oen. Y aquí hay un estudiante de intercambio de la región de Teselia. Dicen que su tiranitar puede destrozar una pequeña montaña de un puñetazo. La Liga Índigo de este año es un duelo de titanes. Aquí, la fuerza de la clase líder de gimnasio parecía ser solo un paso de entrada. Cada entrenador y su Pokémon irradiaban el aura poderosa de quienes habían sobrevivido a 100 batallas. Cuando fue el turno de H de registrarse, la expresión del miembro del personal se volvió algo extraña mientras miraban la lista de Pokémon que envió. Kingdra, Kingler, Kabutops, estos son bastante comunes. Luego están, Gyarados, Milotic, Ludicolo, también habituales en equipos de tipo agua. Y estos últimos, Azumarill, Lanturn, Octillery y. ¿Un Slowpoke? El miembro del personal miró a H, sus ojos se llenaron de la duda de alguien que se preguntaba. ¿Este chico está aquí solo para el espectáculo? Aparte de que Gyarados y Kingdra tenían un poco de tipo dragón, todo el equipo parecía una gran reunión en un mercado de mariscos. El Che no dio explicaciones, solo dio una sonrisa confiada. Después de terminar el registro, apenas había salido del salón cuando sintió 2 miradas agudas caer sobre él. Levantó la vista y vio esa figura familiar entre la multitud al otro lado de la plaza. Lanza. Parecía aún más erguido que en Ciudad Azafrán, vestido con un uniforme deportivo negro de corte impecable que le daba un aspecto firme y poderoso. Detrás de él ya no estaba el Shelgon de antes, sino un auténtico señor del cielo. Un salamence. Sus enormes alas, parecidas a una luna creciente, estaban plegadas tras él, y su caparazón rojo oscuro brillaba a la luz del sol. Con solo estar allí, irradiaba un aura de dragón que palpitaba con fuerza. Sus miradas se cruzaron. Sin decir palabra, las comisuras de los labios de Lance se curvaron ligeramente mientras asentía hacia H. Era un reconocimiento y también un desafío. Esperaba enfrentarse a H una vez más en el escenario de la final. H ascendió en respuesta, el espíritu de lucha en su corazón se encendió instantáneamente. Mientras tanto, otra mirada llegó desde un rincón de la plaza. Lin estaba sentado en un banco, con la tableta en sus brazos parpadeando mientras innumerables flujos de datos pasaban por sus lentes. Parecía haber adelgazado un poco, con tenues ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido durante días. Entidad de datos anómala, por fin ha llegado. Lin se subió las gafas, cuyos cristales reflejaban la figura de H. Tu existencia es una flagrante provocación a la teoría de la probabilidad y a los algoritmos de solución óptima. Sin embargo, la base de datos de la Liga Índigo es increíblemente vasta. Cualquier casualidad o coincidencia se corregirá con el lavado de enormes cantidades de datos. Tus milagros terminarán aquí. Su voz todavía era fría, pero carecía de algo de la confianza absoluta que tenía en Victory Road, reemplazada por una irritación difícil de detectar. H se encogió de hombros. ¿Existe la posibilidad de que mis Pokémon y no sigan las leyes de Newton? Dicho esto, ignoró al maníaco de los datos que se hundía en la duda y se giró para caminar hacia el estadio principal. Cayó la noche y la meseta índigo quedó brillantemente iluminada, tan clara como el día. La gran ceremonia de inauguración había comenzado oficialmente.
En el momento en que H siguió al equipo de entrenadores de la región de Kanto hasta el estadio principal, los vítores ensordecedores casi volaron el techo del cielo nocturno. Cientos de miles de espectadores se sentaron en las gradas circulares, agitando barras luminosas para formar océanos de color. En las gigantescas pantallas flotantes, se proyectaban vídeos promocionales de los jugadores semilla en rotación. El Salamence de Lance, el Metagross de Lin, la aparición de cada Pokémon provocó un estallido de gritos fanáticos. El nombre y la foto de un Che también aparecieron, con la etiqueta a su lado. El maestro de tipo agua más pura. Comparado con los títulos llamativos de otros, este nombre parecía algo simple, incluso con un toque de burla. Siguiente. Demos un cálido aplauso para dar la bienvenida al campeón de la Liga de la Región de Kanto, el maestro dragón, el señor Wataru. La voz del anfitrión resonó en todo el estadio. Una sombra enorme descendió del cielo y el viento aullante hizo que las ropas de todos ondearan salvajemente. Un dragonite extraordinariamente majestuoso aterrizó de manera constante en el centro del campo, llevando consigo a un hombre con una capa suelta y cabello rojo intenso. Era Wataru. Con solo estar allí de pie, un aura poderosa de un soberano gobernando sobre todo envolvió todo el campo. Declaro que esta conferencia de la Liga Índigo, la voz de Wataru se extendió por todas partes a través del micrófono, con una autoridad incuestionable, ha comenzado oficialmente. Cuando su voz cayó, Dragonite dejó escapar un agudo rugido de dragón hacia el cielo y luego abrió su boca para disparar un hiperrayo dorado directamente a las nubes, encendiendo la antorcha gigante suspendida sobre el estadio. La ardiente llama sagrada ardía en el cielo nocturno, encendiendo también la sangre caliente en el corazón de cada entrenador. Después de la ceremonia de apertura, todos los concursantes se reunieron en el salón de atletas, esperando las agrupaciones de partidos de la primera ronda preliminar. La ronda preliminar se jugará con un formato de eliminación directa, con 64 partidos simultáneos en los 4 subsedes. Que comience el emparejamiento aleatorio. En la pantalla gigante central, los avatares y nombres de cientos de concursantes comenzaron a desplazarse rápidamente como una máquina tragamonedas gigante, y cada imagen congelada decidió el destino de 2 personas. La atmósfera era extremadamente tensa. La mirada del Che estaba fija en la pantalla. Finalmente, el desplazamiento se detuvo. En una esquina de la pantalla apareció una línea clara con información del partido. Partido N16. Lugar. Estadio Rock. Oponentes. Unche, Pueblo Paleta, vs Músculo Fuerte, Ciudad Plateada. En el momento en que apareció este nombre, una ola de risitas contenidas se levantó inmediatamente de los alrededores. ¿Músculo Fuerte? ¿Es ese el hombre musculoso de roca de Ciudad Plateada? Recuerdo que sus ases son Golem y Riperior, ¿verdad? Hombre, este tipo desafortunado llamado H tiene un equipo de tipo agua puro, y le tocó el estadio roca para su primer partido, y su oponente es un experto en tipos tierra y roca. ¿Hay siquiera suspenso? Empezar con una desventaja cuádruple, ¿no es simplemente mandarlo a casa inmediatamente? Jajaja, el escuadrón acuático, ahora se convertirán en peces secos. H ignoró las discusiones a su alrededor. Su mirada se posó en el avatar de Strong Muscle en la pantalla. Era un hombre musculoso con expresión arrogante. En la foto, palmeaba con suficiencia la gruesa pierna de un Riperior a su lado. El estadio de roca, oponentes de tipo tierra y roca, en la mente de H, apareció la imagen de aquel Remoraid, que había sido abandonado por su escuela y solo podía disparar su chorro de agua hacia el cielo. Las comisuras de su boca se curvaron lentamente en un arco intrigado. Parece que es hora de abrir algunos ojos. Meseta Índigo, Estadio Rock. El sol abrasador calcinaba la tierra y el aire estaba impregnado de un olor a polvo seco. Todo el campo estaba compuesto por innumerables rocas marrones, enormes y dentadas, dispuestas a diferentes alturas para formar un complejo y accidentado campo de batalla tridimensional. No había ni una gota de agua ni un rastro de humedad en el aire. Para los de tipo agua, Pokémon, este lugar era el infierno. En el lado sur del campo se encontró un hombre corpulento como una torre de hierro. Iba sin camisa, su piel bronceada se erguía con músculos, y un collar de dientes de bestia colgaba de su cuello. Iba acompañada de un aura salvaje y ruda. Fue el oponente de primera ronda de H, Strong Muscle de Pewter City. Rugido. A su lado, un enorme Riperior pisoteaba con fuerza el suelo, haciendo temblar todo el campo.
Su gruesa armadura gris reflejaba un brillo gélido bajo el sol, y el cuerno letal en su cabeza parecía un taladro de asiento listo para atacar. ¡Ay, ay! Parece que el concursante Strong Muscle ya está deseando empezar. Su as, Riperior, ejerce una presión abrumadora con solo estar ahí. La voz del locutor resonó por todo el estadio a través de la transmisión. Y su oponente es el nuevo entrenador de Pueblo Paleta, H. Un especialista en Pokémon de tipo agua. A ver cómo se desenvuelve en este inicio infernal. En las graduadas, el público ya comentaba el partido con alegría. Tipo agua contra roca y tierra. ¿Y en un campo de rocas profesional de día soleado? ¿Acaso este tipo ofendió al sistema de lotería? Apuesto 10 monedas de la liga a que la batalla termina en 3 minutos. No, en 2. ¿Con un romperrocas de Riperior, no se convierte ese equipo de mariscos en sashimi? Jajaja, pobre niño, se acabó antes de empezar. Un Che se encontraba al otro lado del campo, ajeno al ruido a su alrededor. Sintió la ola de calor rozando sus mejillas y miró de reojo a su imponente oponente, pero las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. En ese caso, te elijo a ti. Sacó una pokebola y la lanzó hacia adelante. Con un suave pop y un destello de luz blanca, un pulpo rojo, no muy grande, apareció en el accidentado suelo rocoso. Tenía 8 horribles tentáculos y ajustaba torpemente su postura, intentando encontrar el equilibrio sobre las rocas irregulares. Era octillería. Hubo un momento de silencio en el estadio, seguido de una explosión de risas aún más fuerte que la anterior. ¿Qué es eso? ¿Un pulpo? ¿Un pulpo tirado en un terreno rocoso sin agua? ¿Está aquí para hacer de comediante? Se acabó. Retiro lo dicho. Ha puesto un minuto. Este pulpo apenas puede mantenerse en pie, ¿cómo va a luchar? Frente a él, Músculo Fuerte se reía a carcajadas. Señaló a Octillery y le gritó a Che. Niño. ¿No tienes otros Pokémon? ¿O ya te has dado por vencido? Enviando a un debilucho así, ¿quieres que mi Riperior le dé un masaje en los pies? Comienza la batalla. La bandera del árbitro cayó. Entonces déjame mostrarte el verdadero poder. La sonrisa de Strong Muscle se volvió feroz al instante. Riperior, usa trampa roca. Rugido. Riperior golpeó el suelo con los brazos, y una oleada de energía de tipo tierra se expande al instante. Innumerables fragmentos de roca afilada se alzaron del suelo, dando vueltas sobre la mitad del campo de H como satélites conscientes, formando un bloqueo letal. Cualquier Pokémon que entrara en combate sería atacado sin piedad por las rocas. Esta fue una apertura extremadamente experimentada, que eliminó por completo cualquier posibilidad de que H utilizara ventajas de tipo a través del cambio. Muy bien hecho. El concursante Strong Muscle colocó este al rock justo al principio, bloqueando por completo al tipo agua. El camino de retirada del entrenador. Gritó apasionadamente el locutor. Ahora, la octillería del concursante H es como una tortuga en un frasco. H parecía no ver las aspas flotantes. Su mirada, tranquila como el agua, hablaba en voz baja. Octillery, encuentra la posición de tu torreta. Octillery ascendiendo, con sus 8 tentáculos ejerciendo fuerza a la vez. Como un ágil alpinista, escaló rápidamente una enorme roca de más de 3 metros de altura. Se posó firmemente en la cima, con sus 8 tentáculos firmemente adheridos a la superficie de la roca. Todo su cuerpo parecía una torreta roja recién desplegada. Ah, ¿sí? Sube rapidísimo. ¿Intentas tomar la altura? Ingenuo. Musculoso frunció el labio con desdén. Ante el poder absoluto, cualquier truco es inútil. Riperior, usa a filo de piedra y derríbalo. Se dio la orden, y Riperior dio un pisotón. Docenas de pilares de piedra increíblemente afilados y enormes surgieron del suelo como un bosque de piedra en rápida expansión, abalanzándose hacia la elevada Octillery con una fuerza atronadora. Algunos espectadores no soportaron mirar y cerraron los ojos. En su opinión, ese diminuto Octillery sería ensartado en un palo de espino confitado por esos aterradores pilares de piedra en un instante. Sin embargo, la voz de H resonó en ese momento, clara y serena. Bloqueo. El único ojo de Octillery, que estaba medio cerrado, se abrió de golpe. Una onda psíquica invisible cruzó el campo de batalla al instante, fijando firmemente al Riperior que se encontraba abajo. Inmediatamente después se emitió la segunda orden del Che. Bola de energía. Octillery abrió su boca, similar a un cañón, y una bola de energía verde se condensó rápidamente.
Pero no apuntó a los pilares de piedra que se dirigieron hacia él, ni a Riperior. Bajo las miradas desconcertadas, incomprensibles y burlonas de todos, disparó la bola de energía al cielo. Soplo. La bola de energía se disparó a gran altura a gran velocidad, trazando una parábola elegante pero misteriosa en el aire. ¿Un fallo? No, fue lanzado al aire. El locutor estaba atónito. ¿Está Octillery tan nervioso que cometió un error operativo? ¿Qué demonios? ¿Te has dado por vencido? Justo cuando hablaba, las docenas de pilares de filo de piedra alcanzaron la posición de Octillery. Con un estruendoso boom, la enorme roca fue pulverizada. El polvo llenó el aire. Se acabó. Strong Muscle anunció triunfalmente. Pero su sonrisa se congeló en su rostro. Porque entre el polvo, escuchó un silbido completamente diferente. Eso fue, el sonido de algo cortando el aire. Levantó la cabeza de golpe, solo para ver que la bola de energía que debería haber volado hacia el horizonte ahora caía verticalmente desde arriba de él, como un misil de crucero. El objetivo no era otro que la espalda y la cabeza relativamente débiles de Riperior. ¿Qué? Los ojos de Strong Muscle casi se le salen de las órbitas. Rápido, sal del camino. Rugió a todo pulmón. Pero ya era demasiado tarde. Auge. La verde bola de energía impactó con precisión la espalda de Riperior y explotó. La energía de tipo planta, 4 veces más efectiva contra los de tipo tierra y roca, se manifestó al máximo en ese momento. Rugido. Riperior emitió un rugido agonizante. Su enorme cuerpo se tambaleó, casi arrodillándose. Una quemadura carbonizada quedó en su espalda. Todo el estadio quedó en un silencio sepulcral. Todos parecían como si hubieran sido alcanzados por un hechizo de petrificación, mirando fijamente esta escena inconcebible en el campo. El polvo se disipó y la figura de Octillery reapareció. En algún momento se había movido a otra roca usando sus tentáculos, completamente ilesa. ¿Qué está pasando? La voz del locutor se quebró de puro shock. Golpes fuera del alcance visual. El ataque de Octillery, de verdad puede curvarse. Mi cañón italiano dispara en parábolas. Rió un che para sus adentros, aunque su expresión permaneció tranquila como la brisa. Bastardo, fue pura casualidad. La cara de músculo fuerte se puso colorada. No podía aceptar que un pulpo jugara con su as de esa manera. Riperior, usa terremoto. Agítalo. Esta vez, fue un ataque indiscriminado de área de efecto. Sin embargo, el mando del che fue más rápido. Lanzallamas. Otra parábola. Una llama rojiza, como una bola de fuego lanzada desde un trabuquete, atravesó la mayor parte del campo. Justo antes de que Riperior pudiera desatar terremoto, se estrelló contra ella una vez más. Auge. Las llamas se estallaron. Aunque el tipo fuego no era muy efectivo contra los de tipo roca, aún podía infligir daño efectivo a los de tipo tierra. Hiperior. Y lo más importante, este ataque interrumpió la ejecución de su habilidad. Las graduadas estaban completamente llenas. ¿Qué veo? Disparar a un objetivo en movimiento desde una posición fija es una cosa, pero ahora es un objetivo en movimiento que impacta a un objetivo fijo con predicción. Esto no es una batalla Pokémon. Es artillería librando una guerra de posiciones. Ese pulpo, no es un Pokémon, es una torreta. Una torre inteligente que encuentra su propia posición, calcula trayectorias e incluso predice movimientos. En el área de visualización de los concursantes, Zero frunció el ceño. En la pantalla de su tableta, el modelo de análisis de trayectoria se había bloqueado por completo. La pantalla se llena de mensajes rojos brillantes de error lógico e imposible calcular. Violar las leyes de la física, no, es un método de ataque basado en un modelo físico completamente nuevo que no puedo comprender. Por otro lado, un profundo interés brilló en los ojos de Lance. El salamence que lo seguía también pareció percibir una amenaza singular proveniente de ese Octillery y emitió un rugido de dragón. ¿Cómo puede ser esto? Músculo fuerte estaba en un estado de total confusión. Sus tácticas, su orgullo y su alardeado ejército de criaturas de tipo roca y tierra se habían convertido en un chiste ante este inconcebible ataque fuera del alcance visual. Su Riperior había pasado de ser una majestuosa bestia de asiento a un blanco fácil que solo podía recibir golpes. A Chen no le dejó espacio para respirar. El golpe final dijo en voz baja. Rayo de hielo. Un rayo de luz azul hielo atravesó el cielo una vez más.
Esta vez, no fue una simple parábola. Corrigió ligeramente su rumbo en el aire, esquivando a la perfección los brazos instintivamente levantados de Riperior y golpeando con precisión su enorme cuerno. Rayo de hielo, 4 veces súper efectivo contra ataques de tipo tierra y roca. ¿Grieta? Se escucha un crujido crujiente. El orgulloso cuerno de Riperior, lo suficientemente fuerte como para perforar placas de acero, quedó rápidamente cubierto de escarcha extrema desde la base y luego, se hizo añicos poco a poco. ¿Rugido? Riperior dejó escapar un grito lastimero. Su enorme cuerpo ya no pudo sostenerse y se estrelló contra el suelo, perdiendo por completo su capacidad de combate. Tras un largo silencio, la bandera del árbitro finalmente se izó. Riperior no puede luchar. Octillery gana. Solo entonces el locutor, como despertando de un sueño, gritó con voz temblorosa. Victoria. A pesar de estar en absoluta desventaja tanto en tipo como en campo, el concursante H y su artillería han logrado una victoria milagrosa usando un estilo de combate que desafía el sentido común y que nunca antes habíamos visto. No es un pulpo. Es el rey de la artillería flotando sobre el estadio Rock. Unche recordó a Octillery y se giró para abandonar el campo. No miró a su abatido oponente, ni le importó la mirada de la multitud, que era una mezcla de conmoción, admiración y miedo. Su mirada pasó más allá de la multitud hacia las grados más altas. Allí, nuevos oponentes lo observaban con expresiones frescas y solemnes. El primer día del torneo de liga. Un entrenador llamado H y su pulpo cañón se convirtió en la leyenda más increíble del evento.